A veces, lo que hemos perdido nos marca más que lo que encontramos. Durante 30 años, la ciudad de Cedar Ridge soportó el peso aplastante de un misterio que les costó todo. Una diligencia desaparecida que debía salvarlos de la ruina total. Jedediah Moss Thorne simplemente estaba rastreando un alce herido a través del bosque prohibido de los ancianos cuando se topó con algo imposible. Una diligencia cubierta de musgo con el descolorido escudo de Overland Express. En su interior había cajas selladas con el sello de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, cientos de certificados de oro impecables de 1890, la fortuna perdida que debía rescatar al territorio del pánico financiero. ¿Qué sucede cuando el descubrimiento de un vaquero responde a la pregunta que atormentó a toda una generación? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana se elevó sobre Cedar Ridge como una promesa en la que la ciudad había dejado de creer hacía mucho tiempo. Jedediah Thorne, al que la mayoría de la gente llamaba Moss, estaba de pie en el porche de su cabaña de madera, contemplando cómo la luz se derramaba sobre el valle. Tenía el aspecto curtido de un hombre que había pasado más años al aire libre que bajo techo. Su rostro tenía arrugas que delataban décadas de entrecerrar los ojos contra el viento y el sol, y sus manos tenían los callos de alguien que nunca había conocido el trabajo delicado. Sostenía una taza de café que se había enfriado mientras estudiaba los árboles del bosque antiguo. El bosque se extendía oscuro y antiguo a lo largo de la cresta oriental, un lugar que la mayoría de la gente de Cedar Ridge evitaba sin saber muy bien por qué. Las viejas supersticiones eran difíciles de erradicar en los pueblos pequeños, y el bosque antiguo había acumulado más que su parte de advertencias susurradas a lo largo de los años. Moss metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una brújula de latón deslustrada. El metal estaba caliente por haber estado en contacto con su pecho, y el grabado de la parte posterior se había desgastado por las décadas en que su pulgar lo había acariciado. El norte verdadero está dentro. Su abuelo se la había regalado hacía 60 años, cuando Cedar Ridge era un lugar diferente, vibrante, esperanzado, lleno de familias que creían que el mañana sería mejor que el hoy. Eso fue antes de 1890, antes del colapso. Antes de que la diligencia fantasma se convirtiera en el misterio que definía al pueblo, Moss había oído las historias toda su vida. Su abuelo solía contarlas en las tardes de invierno, bajando la voz cuando hablaba de la diligencia Overland Express, que desapareció durante una tormenta de nieve en febrero. La diligencia transportaba fondos de emergencia del gobierno federal, dinero que se necesitaba desesperadamente para reforzar el Banco Territorial durante la crisis que se extendía por todo el oeste. Sin él, las granjas se embargaban, los negocios cerraban, y las familias se dispersaban como hojas ante una tormenta. La diligencia nunca llegó. Los equipos de búsqueda peinaron las rutas principales durante semanas, pero una tormenta tardía había cubierto todas las huellas. Finalmente, la compañía ferroviaria declaró que se había perdido por causas naturales, pagó el seguro y cerró el caso. El dinero desapareció en la leyenda, y Cedar Ridge murió lentamente. 30 años después, la ciudad aún conservaba las cicatrices. La calle principal tenía más locales vacíos que abiertos. El edificio del banco estaba vacío, con las ventanas oscuras como las cuencas de los ojos de una calavera. Los jóvenes se marchaban tan pronto como podían, rumbo a Billings, Denver, o cualquier lugar que les ofreciera algo parecido a un futuro. La población había pasado de casi 1,500 habitantes en su momento álgido a apenas 300 en la actualidad. La mayoría de ellos personas demasiado mayores o demasiado obstinadas para empezar de nuevo en otro lugar. Moss encajaba en ambas categorías, aunque nunca admitiría ser terco. Había nacido en Cedar Ridge y su esposa Sarah había fallecido allí hacía 12 años. Estaba enterrada en el cementerio de la colina, bajo un álamo en el que solían sentarse durante su noviazgo. A veces hablaba con ella, le contaba sobre los ciervos que rastreaba o los patrones climáticos que observaba. Eso le ayudaba a aliviar el silencio. No es que se sintiera solo. La soledad le sentaba bien, pero había una diferencia entre elegir estar solo y ser el último hombre en pie en un pueblo fantasma. Y algunos días no sabía muy bien de qué lado de esa línea se encontraba. Moss. La llamada vino desde el sendero,
acompañada por el sonido de un caballo que avanzaba con cuidado por el camino rocoso. Moss levantó la vista y vio al sheriff Ben Coulter cabalgando hacia la cabaña, con su marrón bayo pisando con cuidado sobre el terreno irregular. Ben era una de las pocas personas a las que Moss podía llamar verdadero amigo. Habían crecido juntos, se habían metido en los líos habituales de la infancia y, de alguna manera, habían logrado mantenerse unidos incluso cuando la vida los llevó por caminos diferentes. Ben se había casado joven, tenía 3 hijos que se habían marchado en busca de mejores oportunidades a otros lugares y ahora llevaba la placa de sheriff que su padre había llevado antes que él. «Es un poco temprano para una visita social», dijo Moss mientras Ben desmontaba. «Algo va mal en la ciudad. Depende de lo que entiendas por mal», respondió Ben, atando su caballo a la barandilla del porche. Tenía 56 años, 2 menos que Moss, pero parecía mayor. El peso de intentar mantener la ley y el orden en una ciudad moribunda había tallado profundas arrugas alrededor de sus ojos y boca. El viejo Pritchard amenaza con volver a disparar al perro del chico Henderson. Dice que se ha metido en sus gallinas. Ese perro lleva muerto 6 meses. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pritchard está perdiendo la cabeza, pero todavía tiene ese rifle. Ben suspiró y aceptó la taza de café que Moss le sirvió. A veces pienso que este pueblo solo está esperando a que los últimos que quedamos nos rindamos para poder descansar por fin. Se quedaron de pie en un cómodo silencio durante un momento. 2 hombres que habían visto cómo sus hogares se desvanecían lentamente, como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. ¿Vas a salir?, preguntó Ben, al ver la mochila y el rifle que Moss había preparado. Ayer por la tarde pasó por aquí un alce herido. Por el rastro de sangre parece que Big Bull sufrió una mala caída. Creo que voy a seguirle el rastro. Si está sufriendo, acabaré con su agonía. Hacia el bosque antiguo. El rastro lleva hacia allí. Ben frunció el ceño. Ya sabes lo que piensa la gente de ese lugar. Superstición, dijo Moss, pero sin malicia. Los árboles son solo árboles, Ben. Oscuros y viejos, claro, pero no tienen ningún poder especial para maldecir a un hombre. Quizá no, pero mi padre solía decir que hay lugares en este mundo que retienen cosas. Recuerdos, quizá, o algo más, decía que los bosques antiguos tenían peso. Moss pensó en la brújula de su abuelo, en cómo ciertos objetos podían transportar el pasado hacia el futuro. Quizás el padre de Ben no estaba del todo equivocado, pero un animal herido necesitaba cuidados, independientemente de las sombras que albergara el bosque. Tendré cuidado, dijo. Debería volver antes de que anochezca. ¿Quieres compañía? El ayudante del sheriff probablemente agradecería que te quedaras en la ciudad. Además, sigo mejor el rastro solo. Ya lo sabes. Ben asintió y dejó su taza vacía. Me parece justo. ¿Has visto algo extraño por ahí? Te lo diré. Moss terminó. Ocúpate de Pritchard antes de que lo arresten por amenazar a alguien con un perro fantasma. Ben esbozó una pequeña sonrisa ante eso. Este pueblo se vuelve más extraño cada año. Después de que el sheriff se marchara, Moss reunió su equipo y se puso en marcha. El rastro del alce herido era fácil de seguir. Gotas de sangre en las piedras, tierra removida donde el animal había tropezado, ramas rotas donde se había abierto paso entre la maleza. El alce se dirigía hacia el este, adentrándose en un territorio que Moss conocía menos. La mañana se calentaba mientras caminaba, aunque el aire aún conservaba el frescor del comienzo del otoño. Las hojas empezaban a cambiar de color, salpicando el verde con tonos dorados y anaranjados. En unas semanas, las tierras altas se teñirían de colores y luego llegaría la nieve. Esta era la época del año que más le gustaba a Sarah. Solía decir que el otoño era como si la tierra se preparara para revelar sus secretos. Al principio, el rastro lo llevó por lugares conocidos. Un pino alcanzado por un rayo que servía de punto de referencia. Una vieja cabaña de tramperos que se había derrumbado hacía décadas. Un manantial que manaba agua clara incluso en los veranos más secos. Luego cruzó a un territorio que rara vez visitaba, donde los árboles eran más altos y estaban más juntos, y sus copas bloqueaban más el cielo. Era el límite del bosque antiguo, propiamente dicho. El cambio era sutil, pero inconfundible. El canto de los pájaros se hizo más silencioso. La maleza se hizo más espesa. Incluso la calidad de la luz parecía diferente, filtrada a través de capas de hojas antiguas en algo verde y extraño. Moss se detuvo y sacó la brújula de su abuelo, más por costumbre que por necesidad. La aguja osciló y se detuvo,
apuntando al norte verdadero, como siempre había hecho. El norte verdadero está dentro de ti. Su abuelo solía decir, tocando el grabado, que hay que conocer tu propio corazón antes de poder encontrar tu camino en el mundo. Sabias palabras, aunque Moss sospechaba que su abuelo nunca había estado tan seguro de su propio corazón como fingía estarlo. El anciano había estado obsesionado con la historia del carruaje fantasma y había pasado años tratando de entender cómo algo tan importante podía simplemente desaparecer. Murió sin saberlo, sin encontrar una respuesta que nunca llegaría. O al menos eso siempre había creído Moss. El rastro del alce se adentraba cada vez más en el bosque. Moss lo siguió, gracias a sus habilidades para rastrear, perfeccionadas tras décadas de práctica. Podía leer la historia escrita en las hojas revueltas y las ramitas rotas. El alce se movía ahora más lentamente, con paso desigual. Las gotas de sangre eran cada vez más frecuentes. El animal no aguantaría mucho más. Al mediodía, Moss se había adentrado en el bosque más de lo que nunca lo había hecho. El bosque parecía antiguo, pero no por la edad de los árboles. Era el tipo de lugar que te hacía hablar en susurros, sin saber muy bien por qué, donde incluso tus pasos parecían una intrusión. Se detuvo para beber agua y comer un trozo de cecina, mientras estudiaba el rastro que tenía delante. El alce había girado hacia el sur, siguiendo lo que parecía el lecho de un antiguo arroyo, ahora seco, pero aún visible como una depresión en el suelo del bosque. Moss nunca había visto antes este drenaje en particular. Atravesaba un estrecho barranco, con paredes empinadas a ambos lados. Algo en ese lugar le inquietaba, aunque no sabía decir exactamente qué. Quizás era solo el hecho de estar tan adentrado en un territorio desconocido. Quizás era la forma en que el silencio se imponía, solo roto por el ocasional susurro del viento entre las hojas. O quizás el padre de Ben tenía razón y algunos lugares conservaban cosas, recuerdos, secretos enterrados tan profundamente que se habían convertido en parte de la propia tierra. Moss tocó la brújula que llevaba en el bolsillo, reconfortándose con su forma familiar. Luego comenzó a descender por el barranco, siguiendo el rastro del alce herido hacia lo que fuera que le esperaba. No tenía forma de saber que la obsesión de su abuelo con el carruaje fantasma no había sido mera curiosidad. No tenía forma de saber que la historia familiar y la tragedia del pueblo estaban a punto de colisionar de una manera que lo cambiaría todo. Lo único que sabía era que había que encontrar a un animal herido, y él nunca había dejado un trabajo a medias en su vida. Así que Moss se adentró en el bosque hacia un descubrimiento que respondería a preguntas de 3 décadas de antigüedad y plantearía otras nuevas que pondrían a prueba todo lo que creía sobre la justicia, el deber y lo que le debemos a los fantasmas del pasado. El sol de la mañana continuaba su recorrido por el cielo, indiferente al peso de la historia, esperando a ser descubierto en las sombras. El barranco se estrechaba a medida que Moss descendía, y las paredes se elevaban a ambos lados hasta que solo quedaba visible una franja de cielo. El rastro de sangre del alce continuaba a lo largo del lecho seco del arroyo, pero las gotas estaban ahora más separadas. O bien el animal había dejado de sangrar, o la herida se había coagulado. Ninguna de las dos opciones era buena. Una herida coagulada en un alce, con esta lesión, solía significar que se estaba produciendo una infección. Moss había seguido el rastro durante casi 4 horas cuando éste simplemente se detuvo. En un momento había señales claras del paso del alce y al siguiente, nada. Se agachó y estudió el suelo con atención. No había sangre ni huellas. O bien el animal había huido, lo que parecía poco probable dada su condición, o había encontrado una salida del barranco que no era evidente a simple vista. Se enderezó y escudriñó las paredes rocosas. A unos 20 metros más adelante, había una grieta en la pared del barranco, apenas lo suficientemente ancha como para que un hombre pudiera pasar. El alce debía de haber ido por allí. Moss se ajustó la mochila y se coló por la abertura. Al otro lado, el mundo se abrió ante él como algo que nunca había visto antes. El barranco se ensanchaba hasta formar una cuenca natural de unos 100 metros de diámetro, rodeada de paredes rocosas escarpadas y un espeso bosque. Un antiguo desprendimiento de rocas había creado este rincón escondido, y los árboles habían crecido alrededor de las piedras caídas, creando una copa tan densa que la luz que se filtraba por debajo adquiría un tono verdoso, como el del agua. Y allí,
Enclavada entre los árboles y medio enterrada en musgo y enredaderas, había una diligencia. Moss se quedó paralizado. Durante un largo momento se limitó a mirar, con la mente luchando por aceptar lo que sus ojos le mostraban. La diligencia era vieja, eso era obvio, cubierta por décadas de vegetación, hasta parecer más una formación natural que algo construido por manos humanas. Moss había pasado medio siglo en estas montañas y nunca había oído hablar de este lugar. Nunca lo había visto marcado en ningún mapa. Se acercó lentamente, casi con reverencia. Enredaderas tan gruesas como su muñeca se habían entrelazado en los radios de las ruedas. El musgo crecía como una alfombra de terciopelo en el techo y los laterales. La madera se había desgastado hasta adquirir un color gris plateado, donde era visible bajo la vegetación. Pero incluso bajo toda esa acumulación de años, algunos detalles seguían siendo claros. La forma del carruaje, el estilo de su construcción y, lo más revelador, en la puerta del conductor, bajo una capa de musgo que Moss cepilló cuidadosamente, un medallón de latón, el escudo de Overland Express, le cortó la respiración. Overland Express, la empresa que había operado la ruta a través de Cedar Ridge, la empresa cuyo carruaje había desaparecido en 1890. «Dios mío», susurró Moss, y su voz sonó extraña en el silencio verde. Rodeó el carruaje lentamente, fijándose en cada detalle. El vehículo estaba ligeramente inclinado. Una rueda estaba más hundida en la tierra blanda que las demás. Las correas y el arnés aún estaban allí, podridos y hechos pedazos, pero reconocibles. No había rastro de los caballos. Probablemente los habían liberado o se habían escapado, vagando para morir en algún otro lugar del bosque. Y allí, todavía en el asiento del conductor, desplomado contra el respaldo desgastado, había un esqueleto. Moss había visto la muerte suficientes veces como para no estremecerse ante ella, pero algo en este cadáver en particular le impactó profundamente. El hombre había muerto solo allí, tan cerca de la carretera principal, pero oculto por el terreno y la tormenta, sin que lo encontraran los equipos de búsqueda que habían peinado la zona. Había permanecido allí sentado durante 30 años, mientras Cedar Ridge moría lentamente por falta de lo que él llevaba consigo. La ropa del conductor se había podrido en su mayor parte, pero quedaban algunos fragmentos. Los botones metálicos de su abrigo, la hebilla de su cinturón, el cuero de sus botas, ahora rígido y agrietado. Su cráneo se había inclinado ligeramente hacia adelante, como si simplemente se hubiera quedado dormido bajo la lluvia. Moss se quitó el sombrero, un gesto de respeto que le pareció necesario, aunque no hubiera nadie allí para verlo. «Lo siento, amigo», dijo en voz baja. «Siento que nadie te haya encontrado hasta ahora». La puerta del carruaje estaba en el lateral, de espaldas al asiento del conductor. Moss se acercó a ella, con el corazón latiendo más fuerte de lo que la subida debería haber justificado. Las bisagras estaban oxidadas y tuvo que trabajar con su cuchillo, haciendo palanca y apalancando hasta que el metal finalmente cedió, con un chirrido que ahuyentó a los pájaros de los árboles cercanos. La puerta se abrió. En el interior, el carruaje estaba sorprendentemente bien conservado. El espacio cerrado había protegido el interior de las inclemencias del tiempo. Los asientos aún conservaban la tela, aunque los ratones habían anidado en el relleno. El suelo estaba cubierto de hojas y escombros que se habían colado por los huecos del techo y apiladas desde el suelo hasta el techo, ocupando casi todo el espacio disponible, había cajas de madera. Las manos de Moss temblaban ligeramente mientras quitaba la suciedad de la caja superior. La madera tenía unas letras grabadas a fuego en la madera. Casa de la Moneda de Estados Unidos. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Los fondos de ayuda de emergencia del gobierno federal necesitaban desesperadamente dinero para reforzar el banco territorial. Volvió a utilizar su cuchillo, esta vez para levantar la tapa de la caja más cercana. Se resistió, sellada con cera que se había endurecido a lo largo de las décadas, pero finalmente cedió. En su interior, envueltos en un paño aceitado que los había mantenido sorprendentemente secos, había montones y montones de papel. Moss sacó con cuidado un paquete y lo desenvolvió. Certificados de oro del gobierno de los Estados Unidos con fecha de 1890. Cada uno de ellos estaba impreso de forma ornamentada y representaba un valor específico en dólares respaldado por reservas de oro. Hojeó la pila y contó cientos de ellos.
y solo en esta caja había docenas de paquetes. Dejó el paquete en el suelo y se quedó allí de pie, respirando con dificultad, tratando de asimilar lo que estaba viendo. Ese era el envío perdido. El carruaje fantasma no era un fantasma en absoluto. Estaba aquí, oculto por accidente geográfico y climático, sin ser descubierto durante 3 décadas, mientras Cedar Ridge se marchitaba y moría. Moss comenzó a abrir otras cajas, encontrando el mismo contenido en cada una. Certificados de oro, impecables y sin circular, probablemente aún válidos si se podían autentificar. Hizo cálculos aproximados en su cabeza, multiplicando el número de paquetes por las denominaciones, y los números le marearon. No era solo dinero, era una fortuna, el tipo de fortuna que podía salvar a un pueblo o destruirlo, dependiendo de quién la obtuviera y qué decidiera hacer con ella. Se sentó pesadamente sobre una roca, con la mente a 1000 por hora. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién tenía derecho legal sobre esto? ¿El gobierno que lo había emitido? ¿La compañía ferroviaria que lo había asegurado? ¿El pueblo al que estaba destinado a salvar? ¿Qué pasaría si lo denunciara? Las autoridades federales irrumpirían y se lo confiscarían todo, dejando a Cedar Ridge con nada más que otra capa de decepción. La brújula de su abuelo presionaba contra su pecho y Moss la sacó, estudiando la inscripción. El norte verdadero se encuentra en su interior. Pero, ¿cuál era el norte verdadero en una situación como esta? El deber legal le decía que debía informar de ello inmediatamente a las autoridades competentes. Pero el deber moral, el deber hacia un pueblo que había sufrido durante 30 años porque ese dinero nunca había llegado, le decía algo diferente. Moss nunca había sido un hombre deshonesto. Pagaba sus deudas, cumplía su palabra y seguía la ley lo mejor que podía. Pero también había visto lo que el abandono del gobierno había hecho a Cedar Ridge. La búsqueda peremptoria que se había abandonado después de 2 semanas. El pago del seguro que había satisfecho a la compañía ferroviaria, pero que no había servido de nada a las familias que habían perdido sus granjas, sus negocios, su futuro. El conductor había muerto tratando de entregar ese dinero. Había sido a 3 millas de la carretera principal. Eso era todo. 3 millas y un corazón que había fallado en el peor momento posible. Si los caballos hubieran seguido adelante en lugar de detenerse, si la tormenta de nieve hubiera esperado un día más, si cualquiera de las 100 pequeñas cosas hubiera sido diferente, ese dinero habría llegado a Cedar Ridge, el banco se habría salvado, la ciudad habría sobrevivido. Debería haber, 30 años de condicionales, de caminos no tomados, de rescates que nunca llegaron. Moss se levantó lentamente, con la decisión tomada, aunque aún no comprendía del todo todas sus implicaciones. Necesitaba contárselo a alguien, pero tenía que ser alguien en quien pudiera confiar, alguien que entendiera lo que esto significaba, que pudiera ayudarle a navegar por el imposible laberinto de cuestiones legales y morales que planteaba este descubrimiento. Tenía que contárselo a Ben. Moss echó una última mirada a la diligencia, a las cajas de certificados, al esqueleto del conductor que seguía vigilando después de todos estos años. Luego marcó cuidadosamente la ubicación en su mente, tomando nota de los puntos de referencia que le permitirían encontrar el camino de vuelta. Estudió las paredes del barranco, memorizando el camino que tendría que tomar. Cuando se dio la vuelta para marcharse, algo le hizo mirar atrás una vez más. La diligencia permanecía allí, en su refugio de musgo y tiempo, como algo salido de un sueño o de una historia de fantasmas. La diligencia fantasma de Cedar Ridge, escondida donde nadie pensaría en buscar, llevando una salvación que había llegado con 30 años de retraso. A menos que, y ese era el pensamiento que Moss llevaba consigo mientras salía del cuenco escondido y regresaba a través del estrecho paso en la pared del barranco. A menos que, después de todo, no fuera demasiado tarde. El sol ya había pasado su punto más alto cuando Moss salió del barranco. Había perdido al alce herido, pero había encontrado algo mucho más importante, algo que podía cambiarlo todo, si lograba averiguar la forma correcta de manejarlo. Se dirigió al pueblo, caminando rápido, con la mente ya pensando en cómo contarle a Ben lo que había encontrado. A sus espaldas, los bosques ancianos guardaban su secreto, como lo habían hecho durante 30 años. Pero ya no. El carruaje fantasma había sido encontrado y, pasara lo que pasara,
Cedar Ridge finalmente obtendría la respuesta a la pregunta que los había atormentado durante una generación. La única pregunta ahora era si esa respuesta los salvaría o los destrozaría. El viaje de regreso a Cedar Ridge le llevó la mitad del tiempo que Moss había pasado rastreando en el bosque antiguo. Se esforzó al máximo, impulsado por la urgencia, incluso mientras su mente luchaba con el peso de lo que había descubierto. Cuando los pocos edificios que quedaban en la ciudad aparecieron a la vista, el sol se estaba poniendo en el horizonte occidental, pintando todo de tonos ámbar y dorados que hacían que Cedar Ridge pareciera casi hermosa, casi como podría haber sido antes del colapso. La oficina del sheriff se encontraba en Main Street, un pequeño edificio de piedra que había resistido mejor el paso de las décadas que sus vecinos de madera. Ya había una lámpara encendida en la ventana. Ben trabajaba hasta tarde casi todas las noches, probablemente porque volver a una casa vacía no le resultaba especialmente atractivo. Sus 3 hijos se habían mudado hacía años y su esposa había fallecido de gripe el invierno anterior. Moss ató su caballo y empujó la puerta sin llamar. Ben levantó la vista de los papeles esparcidos por su escritorio y su expresión pasó de una leve curiosidad a preocupación cuando vio el rostro de Moss. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ben poniéndose de pie. Parece que hayas visto un fantasma. Casi, dijo Moss. Echó un vistazo a la oficina para confirmar que estaban solos. ¿Está Tom por aquí? El ayudante Marsh está revisando el perímetro. No volverá hasta dentro de al menos una hora. Ben rodeó el escritorio. Moss, estás pálido como un fantasma. Siéntate antes de que te desmayes. No voy a desmayarme. Pero Moss se sentó de todos modos, repentinamente consciente de lo cansado que estaba, de cuánta energía nerviosa lo había mantenido en pie durante las últimas horas. Ben, tengo que contarte algo, y necesito que me escuches hasta que termine. No me interrumpas. No hagas preguntas. Solo escúchame. La preocupación de Ben se intensificó, pero asintió y se sentó en la silla frente a Moss. Muy bien, te escucho. Entonces Moss le contó. Empezó por el rastreo del alce herido, pasó por la entrada al cuenco oculto en el barranco y describió con todo detalle lo que había encontrado allí. La expresión de Ben pasó de la incredulidad a la confusión y, finalmente, a algo que parecía asombro atónito. Cuando Moss terminó, el silencio invadió la oficina. Afuera, ladró el perro de alguien. Un carro pasó traqueteando por la calle. Sonidos normales de una tarde normal en una ciudad que acababa de dejar de ser normal, si es que alguna vez lo había sido. El carruaje fantasma, dijo Ben finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Lo has encontrado. Lo he encontrado. Y el dinero sigue ahí. Cajas llenas de certificados de oro de 1890. No sé si siguen siendo válidos. No sé cuánto valen hoy en día, pero Ben, hay suficiente allí para cambiarlo todo. Ben se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle que se oscurecía. Moss esperó, observando a su amigo asimilar la increíble noticia. Ben era metódico por naturaleza, el tipo de hombre que analizaba las cosas desde todos los ángulos antes de tomar una decisión. Eso era lo que lo convertía en un buen sheriff y lo que lo convertiría en un valioso aliado en lo que fuera que viniera después. Mi padre buscó ese carruaje, dijo Ben en voz baja. ¿Te lo había contado? Lo mencionaste 1 o 2 veces. Era ayudante del sheriff en aquella época, durante la búsqueda. Yo era solo un niño, tal vez de 6 años. Recuerdo que volvía a casa agotado todas las noches, cubierto de barro y nieve, y mi madre le preguntaba si habían encontrado algo. Ben negó lentamente con la cabeza. Buscaron durante 2 semanas. Mi padre quería seguir, pero la compañía ferroviaria lo suspendió. Dijeron que el carruaje se había perdido, que el conductor probablemente había muerto y que el dinero se había perdido. Pagaron el seguro y siguieron adelante. Pero tu padre no siguió adelante. No. Siguió buscando en su tiempo libre siempre que podía. Cabalgaba por las montañas, revisaba cada barranco y cada hondonada que encontraba. Eso lo consumía. Moss sentía que le había fallado al pueblo, que le había fallado a todas esas familias que lo habían perdido todo cuando el banco quebró. Ben se apartó de la ventana y tenía los ojos húmedos. Murió 10 años después, todavía creyendo que les había fallado a todos. Moss había conocido al sheriff Coulter y su padre respetaba la dedicación de aquel hombre. Saber que había llevado esa carga durante una década, sin saber nunca lo cerca que había estado probablemente del lugar real,
Le dolía en el pecho a Moss. Ben se acercó a su escritorio y abrió el cajón inferior. Sacó una estrella de hojalata abollada, deslustrada por el paso del tiempo. Era su placa. La había guardado todos estos años. A veces la saco y me pregunto si estoy a la altura de lo que él intentó hacer por este pueblo. Miró a Moss. Si encontráramos ese dinero, si pudiéramos utilizarlo para ayudar a Cedar Ridge, significaría que todo lo que él hizo no fue en vano. Eso es lo que pensaba durante el viaje de vuelta, admitió Moss. Pero Ben, hay problemas legales. ¿Quién es el propietario de ese dinero ahora? Lo emitió el gobierno. El ferrocarril lo aseguró. ¿Les pertenece a ellos? ¿Al pueblo? Y si lo denunciamos a las autoridades federales, ¿qué les impedirá confiscarlo todo y dejarnos sin nada más que papeleo? Ben puso la placa de su padre sobre la mesa y la estudió. Después de 30 años, probablemente se apliquen los plazos de prescripción. Quizás las leyes de propiedad abandonada, pero no soy abogado y esto es más grande que cualquier cosa con la que Cedar Ridge haya lidiado en mi vida. Tenemos que ser inteligentes con esto. De acuerdo. Pero Moss Ben lo miró directamente a los ojos. También tenemos que ser honestos. Si intentamos ocultarlo, si intentamos reclamarlo sin los canales legales adecuados, podríamos acabar en la cárcel o, lo que es peor, podríamos dividir a este pueblo peleándonos por ello. Lo sé. Moss sacó la brújula de su abuelo y la giró entre sus manos. Por eso acudí primero a ti. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien que me ayudara a encontrar la forma correcta de manejar esto. La forma correcta, repitió Ben. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo correcto cuando el gobierno nos abandonó hace 30 años? Cuando enviaron ayuda que nunca llegó y luego simplemente siguieron adelante. Cuando las familias pasaban hambre, los negocios quebraron y la gente moría. Y a nadie en Washington ni en ningún otro lugar parecía importarle. La amargura en la voz de Ben era inusual. Normalmente era ecuánime y mesurado en sus juicios. Pero esto tocaba algo profundo, una vieja herida que la lenta muerte de Cedar Ridge había dejado en todos los que se habían quedado. Primero tenemos que verificarlo, dijo Moss. Asegurarnos de que esos certificados son realmente lo que parecen, que siguen siendo válidos. Luego tenemos que investigar discretamente la situación legal antes de contárselo a nadie más. De acuerdo. Volveremos mañana y documentaremos todo cuidadosamente. Llevaré mi cámara y fotografiaré la escena. Necesitamos un registro exacto de cómo lo encontramos, por si surgen preguntas más adelante. Y luego hablaremos con el Dr. Harlan. Ben vio la sorpresa de Moss y explicó. Es la persona más anciana que queda en Cedar Ridge. Estaba aquí durante el colapso. Lo recuerda de primera mano. Si alguien tiene perspectiva sobre lo que esto significa, es él. Además, tiene conocimientos jurídicos gracias a sus años de servicio en el ayuntamiento. Necesitaremos su consejo. Moss asintió lentamente. El Dr. Harlan era una buena elección. Tenía una mente aguda a pesar de su edad y era alguien en quien podían confiar. Por supuesto. Por ahora, esto quedará entre nosotros tres, continuó Ben. Nadie más, ni siquiera Tom, por mucho que confíe en él. Cuanta menos gente lo sepa, menos posibilidades habrá de que se corra la voz antes de que estemos preparados. De acuerdo. Ben volvió a mirar la placa de su padre y la guardó con cuidado en el cajón. ¿Te das cuenta de que esto podría cambiarlo todo? Si conseguimos reclamar ese dinero de forma legítima, si lo utilizamos para reconstruir, Cedar Ridge podría volver a tener futuro. O podría dividirnos por culpa de las disputas, dijo Moss en voz baja. El dinero cambia a las personas, incluso a las buenas, sobre todo cuando hay mucho. Por eso tenemos que hacerlo bien, documentarlo todo, seguir los canales legales adecuados, crear algún tipo de fideicomiso o sistema que beneficie a todos de forma justa. Ben esbozó una sonrisa cansada. Aunque admito que la idea de ver nuevos negocios abrir en Main Street, de ver volver a familias jóvenes, lo sé. Yo también he pensado en eso. Moss se puso de pie y su cuerpo le recordó el largo día de caminata. Mañana por la mañana, al amanecer, quedamos aquí y saldremos juntos. Cuando Moss se dio la vuelta para marcharse, Ben lo llamó. Gracias por confiar en mí. Sé que no ha sido una decisión fácil. Eres mi amigo, dijo Moss simplemente. Lo has sido desde que éramos niños. Si no puedo confiar en ti para algo tan importante, no puedo confiar en nadie. Después de que Moss se marchara,
Ben se quedó solo en su oficina durante mucho tiempo, mirando fijamente el cajón que contenía la placa de su padre. Mañana irían a ver el carruaje fantasma por sí mismos. Mañana emprenderían un camino que salvaría Cedar Ridge o destruiría lo poco que quedaba de él. La lámpara se apagaba, proyectando sombras que bailaban por las paredes como fantasmas de decisiones aún por tomar. El amanecer fue frío y despejado, el tipo de mañana otoñal en la que el aliento se condensa en el aire y la escarcha cubre la hierba de plata. Moss llegó a la oficina del sheriff y encontró a Ben preparando su caballo, con una voluminosa caja de cámaras atada cuidadosamente a la silla, junto con una cuerda, una linterna y otros suministros que podrían necesitar. Cabalgaron en un silencio complaciente. Ambos hombres estaban perdidos en sus propios pensamientos. El bosque antiguo parecía diferente a la luz de la mañana, quizás menos intimidante, aunque no menos antiguo. Ben estudiaba el bosque con la atención cuidadosa de alguien que cataloga detalles para futuras referencias, y Moss notó que la mano de su amigo se deslizaba de vez en cuando hacia el cuaderno que llevaba en el bolsillo del chaleco. Nunca había estado tan adentrado en el bosque antiguo, admitió Ben, mientras atravesaban el estrecho barranco, y empezaba a comprender por qué nadie lo había encontrado. Este terreno, podrías pasar 100 veces por ese hueco en la pared y nunca darte cuenta. Eso es exactamente lo que ocurrió. Moss dijo que los equipos de búsqueda probablemente se acercaron a menos de 50 metros y nunca lo vieron. La ventisca habría cubierto cualquier rastro que dejara el carruaje al girar aquí, y una vez que quedó oculto, no necesitó terminar. Ambos comprendieron cómo el paisaje, el clima y la simple mala suerte podían conspirar para ocultar algo a plena vista durante 3 décadas. Cuando se colaron por el hueco y la cuenca oculta se abrió ante ellos, Ben simplemente se detuvo y se quedó mirando. Moss observó a su amigo contemplar la escena. El increíble carruaje envuelto en musgo y enredaderas, el esqueleto en el asiento del conductor, la sensación de tiempo suspendido que se cernía sobre el lugar como la niebla matinal. «Dios mío», susurró Ben, y Moss reconoció la misma oración de incredulidad que él había pronunciado el día anterior. Se acercaron lentamente. Ben rodeó el carruaje 2 veces, examinándolo desde todos los ángulos antes de preparar cuidadosamente su equipo fotográfico. Las fotografías serían una prueba crucial, la prueba de cómo lo habían encontrado todo. Pero Ben trabajó con cuidado deliberado, asegurándose de que cada toma estuviera correctamente encuadrada y enfocada. Mientras Ben fotografiaba el exterior, Moss volvió a abrir la puerta. Las bisagras protestaron menos esta vez, como si aceptaran la inevitabilidad de ser molestadas. Las cajas apiladas estaban exactamente como las había dejado, y a la luz del día que se filtraba por los huecos del techo, pudo ver detalles que antes se le habían escapado. «El sello», dijo Ben, inclinándose para examinar la caja superior. Su dedo recorrió el sello de cera sin tocarlo. «Departamento del Tesoro, intacto después de todos estos años». «Moss, esto lo sé». Ben fotografió el sello desde múltiples ángulos y luego ayudó a Moss a abrir con cuidado la caja. En el interior, los fajos de certificados de oro yacían impecables envueltos en tela engrasada. Ben manipuló uno con la reverencia que se suele reservar a las reliquias religiosas. «Son auténticos», dijo en voz baja. 1890, tal y como siempre se ha contado. «Moss, esta es la prueba. Este es el verdadero envío de ayuda. Tenemos que revisar al conductor», dijo Moss en voz baja. «A ver si hay alguna identificación, algo que nos diga qué pasó». Se acercaron al esqueleto con un respeto que rayaba en la ceremonia. Ben fotografió los restos en su posición antes de registrar cuidadosamente la ropa del conductor. El abrigo, aunque podrido y descolorido, había protegido sorprendentemente bien su contenido. En el bolsillo interior encontraron una cartera de cuero. Los documentos de identificación eran apenas legibles, pero pudieron descifrar lo suficiente. Nathaniel Briggs, 47 años, empleado de Overland Express Company. También había una fotografía manchada por el agua y descolorida, pero que aún mostraba a un hombre de mediana edad con ojos amables y barba tupida. «Pobre hombre», murmuró Ben. «Murió tratando de hacer su trabajo. Nunca supo lo cerca que estuvo, pero los verdaderos descubrimientos estaban en el otro bolsillo. Primero, un manifiesto doblado que detallaba el envío. 42 cajas de certificados de oro, por un total de Moss y Ben,
se quedaron mirando la cifra de $250,000 en moneda de 1890. El manifiesto indicaba claramente el destino. Cedar Ridge Territorial Bank, autorización de ayuda de emergencia del Tesoro de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, un pequeño diario encuadernado en cuero engrasado que había mantenido las páginas legibles a pesar de las décadas. Ben lo abrió con cuidado. Las entradas eran breves, escritas con una letra clara que se volvía más temblorosa hacia el final. La mayoría eran notas rutinarias sobre el viaje, las condiciones meteorológicas, las paradas realizadas, pero las últimas entradas contaban la historia que habían estado buscando durante 30 años. 17 de febrero, leyó Ben en voz alta. Hoy me siento mal. Los dolores en el pecho son peores que ayer. Nos hemos desviado de la carretera principal para descansar. Seguiremos sembrando la cresta cuando se nos pase. La siguiente entrada era más difícil de leer. La letra era irregular. Apenas puedo respirar. El dolor es terrible. Los caballos están inquietos. Intenté continuar, pero estoy demasiado débil. Rezo para que alguien encuentre el envío. El pueblo lo necesita. Dile a mi esposa que lo intenté. Había una última línea, casi ilegible. Lo siento mucho. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Moss sintió un peso en el pecho que no tenía nada que ver con la escalada. Nathaniel Briggs había muerto sabiendo que había fracasado, sabiendo que el dinero de ayuda que llevaba nunca llegaría a su destino. Murió solo y asustado, a 3 millas de la carretera, y nadie lo había encontrado hasta que fue demasiado tarde, 30 años después. Excepto que quizá no era demasiado tarde. Quizá, de alguna manera, su muerte aún pudiera significar algo. Ben cerró el diario con cuidado y lo dejó a un lado. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, documentándolo todo. Contaron 42 cajas, tal y como indicaba el manifiesto. Abrieron varias más y confirmaron que el contenido era idéntico. Fotografiaron el manifiesto, el diario y los sellos de cera. Por último, Ben sacó su cuaderno y comenzó a calcular si esos certificados seguían siendo válidos y si el gobierno los aceptaría por su valor nominal. Hizo una pausa para comprobar sus cálculos. Moss, incluso teniendo en cuenta la inflación y los cambios monetarios, estamos hablando de varios millones de dólares actuales. Suficiente para salvar un pueblo. Suficiente para salvar 10 pueblos. Ben miró alrededor del cuenco oculto, al carruaje que había permanecido aquí sin ser descubierto durante 3 décadas, mientras Cedar Ridge moría lentamente. La pregunta es si tenemos algún derecho legal sobre él. El gobierno lo envió para salvar Cedar Ridge. Moss dijo que nunca llegó porque el conductor sufrió un infarto y la búsqueda se suspendió demasiado pronto. A mí me parece que la intención era clara. Este dinero pertenecía a nuestro pueblo y todavía lo pertenece. Ese es un argumento, pero legalmente, Ben negó con la cabeza. El Departamento del Tesoro podría decir que sigue siendo propiedad federal. La compañía ferroviaria podría reclamarlo en virtud de los derechos de salvamento. Necesitamos asesoramiento legal, Moss. Asesoramiento real, no solo nuestras mejores conjeturas. El Dr. Harlan. Ben estuvo de acuerdo. Ejerció la abogacía antes de convertirse en médico en la época territorial. Si alguien puede guiarnos a través del laberinto legal, es él. Volvieron a sellar las cajas que habían abierto. Devolvieron la cartera y el diario de Nathaniel Briggs a su abrigo con una disculpa murmurada por las molestias causadas. Ben tomó unas últimas fotografías, capturando la escena general desde diferentes ángulos. Mientras se preparaban para marcharse, Moss echó una larga mirada al carruaje fantasma. No parecía una salvación. Parecía una tragedia envuelta en musgo y tiempo, como buenas intenciones que habían muerto a 3 millas de su destino. Pero tal vez las buenas intenciones no tenían por qué permanecer muertas. Tal vez después de 30 años podían resucitar. Esta noche, dijo Ben mientras regresaban por el hueco en la pared del barranco. Hablamos con Doc esta noche. Los 3 decidimos qué hacer a continuación. Y mientras tanto, rezamos para que nadie más tropiece con este lugar. Ben miró hacia atrás, hacia el cuenco escondido, y rezamos para que estemos haciendo lo correcto. Moss tocó la brújula de su abuelo a través de su chaleco. El norte verdadero está dentro, solía decir el anciano. Pero ¿qué era el norte verdadero cuando el camino a seguir atravesaba un territorio que ningún mapa había cartografiado jamás? Regresaron a Cedar Ridge mientras el sol se elevaba.
Dos hombres que llevaban el peso de un descubrimiento que podía cambiarlo todo. Detrás de ellos, el bosque antiguo guardaba su secreto. El carruaje fantasma descansaba en su cenador de musgo y recuerdos, esperando a ver si 30 años de paciencia serían finalmente recompensados con un propósito. El doctor Harlan vivía en una pequeña casa a las afueras del pueblo, una estructura que había resistido el paso de los años con la misma obstinada persistencia que su propietario. A sus 85 años, el doctor era el residente más anciano de Cedar Ridge, un hombre cuya mente aguda había sobrevivido al deterioro de su cuerpo. Seguía atendiendo 2 veces por semana, aunque la mayoría de sus pacientes eran ahora viejos amigos que buscaban compañía tanto como atención médica. Moss y Ben llegaron justo después del atardecer, cuando la última luz se desvanecía del cielo occidental. El doctor abrió la puerta él mismo, apoyándose en su bastón, con sus ojos grandes brillantes de curiosidad. «Buenas tardes, caballeros. Supongo que no es una visita social». «No, doctor», dijo Ben en voz baja. «Tenemos que hablar con usted de algo importante, algo que debe quedarse entre nosotros tres». El doctor los estudió durante un largo momento, luego asintió y se hizo a un lado. «Entren, prepararé café». Algo me dice que esta va a ser una conversación larga. Se acomodaron en el estudio del doctor, una habitación llena de libros de medicina y de derecho territorial de sus años ejerciendo ambas profesiones. El doctor sirvió café con manos que temblaban ligeramente, pero sin derramar ni una gota, y luego se sentó en su silla con los movimientos cuidadosos de alguien que ha aprendido a respetar sus articulaciones. «Muy bien», dijo. «¿De qué se trata?» Moss y Ben intercambiaron miradas y luego Moss comenzó a contar la historia por segunda vez. Observó el rostro de Doc mientras hablaba. Vio cómo la incredulidad daba paso al asombro, y el asombro daba paso a algo más profundo y complicado, una mezcla de dolor y reivindicación que hacía que los ojos del anciano brillaran con lágrimas contenidas. Cuando Moss terminó, Doc se quedó sentado en profundo silencio. Miró fijamente a nada en particular, olvidándose del café que tenía en las manos. Finalmente, dejó la taza y se levantó, dirigiéndose a una estantería con sorprendente determinación. Llevaba un libro de contabilidad, dijo, sacando un volumen desgastado encuadernado en cuero agrietado. Lo empecé cuando abrí mi consulta en 1887. Anotaba cada paciente, cada tratamiento, se le quebró la voz, cada muerte. Volvió a su silla y abrió el libro de contabilidad, pasando las páginas con cuidadosa reverencia hasta que encontró lo que buscaba. Las páginas de principios de 1890 estaban repletas de anotaciones, con una letra apretada, como si hubiera intentado plasmar demasiado sufrimiento en muy poco papel. «De febrero a abril de 1890», dijo Doc en voz baja. «El colapso, la espera, la lenta muerte de la esperanza». Comenzó a leer, con voz firme a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas curtidas. 23 de febrero. Mary Henderson, 7 años. Desnutrición. Los padres perdieron su granja. No podían permitirse comprar comida. Murió en casa. Pasó la página. 5 de marzo. Thomas Chen, 52 años, se quitó la vida después de que el banco ejecutara la hipoteca de su negocio. Dejó una esposa y 4 hijos. Moss sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ben se había quedado muy quieto. 19 de marzo. Samuel y Elizabeth Cooper, de 3 y 5 años, neumonía. Podrían haber sido tratados, pero la familia no tenía dinero para medicinas tras la quiebra del banco. El doctor levantó la vista del libro de contabilidad. «¿Quieres que continúe? Tengo 3 páginas con entradas como esta. Muertes evitables, familias destruidas, todo porque el dinero de la ayuda nunca llegó». «Doctor», comenzó Ben, pero el anciano levantó una mano. «Mi padre regentaba la tienda de comestibles de la calle principal. Era un buen hombre, un comerciante honesto. Cuando quebró el banco, concedió créditos a la mitad del pueblo. Pensó que pagarían cuando las cosas mejoraran». La risa del doctor fue amarga. Las cosas nunca mejoraron. Lo perdió todo tratando de ayudar a la gente. Tuvo que cerrar la tienda y vender nuestra casa. Nos mudamos a una cabaña de una sola habitación a las afueras del pueblo. Murió de neumonía el invierno siguiente, pero, en realidad, murió de pena. Murió sabiendo que había fallado a todos los que confiaban en él. El peso de esa historia llenaba la habitación como una presencia física.
Moss pensó en su propio abuelo, en el padre del sheriff Coulter, en todas las personas que habían llevado la carga del fracaso del pueblo. El gobierno envió ese dinero, continuó Doug con voz más dura. Prometieron ayuda. La gente esperó, tuvo esperanza, aguantó porque creía que la ayuda llegaría. Y cuando no llegó, cuando se declaró perdido el carruaje y se cerró el caso, nadie vino a ver cómo estábamos. Nadie preguntó si estábamos bien. Simplemente siguieron adelante, como si no importáramos, como si 30 familias muriéndose de hambre en un pueblo territorial fuera solo el precio de hacer negocios. Por eso acudimos a ti, dijo Moss en voz baja. Necesitamos saberlo legal y moralmente. ¿Qué es lo correcto aquí? Doug cerró el libro de contabilidad y lo colocó sobre su regazo, con las manos apoyadas en la tapa como si estuviera prestando juramento. Legalmente, es complicado. Ese dinero era propiedad federal enviada al Banco Territorial a través de canales oficiales, pero el territorio se convirtió en estado hace años y hay dudas sobre si el gobierno federal mantuvo alguna reclamación sobre la propiedad perdida. ¿Y la compañía ferroviaria?, preguntó Ben. Ellos aseguraron el envío. Pagaron el seguro en 1890. Lo recuerdo porque fue un tema controvertido. Se indemnizaron a sí mismos por la pérdida del vagón y la carga, pero nunca ofrecieron nada al pueblo que debía recibirlo. Doug negó con la cabeza. Si les pagaron por la pérdida, probablemente su reclamación esté zanjada. Entonces, es posible, dijo Moss con cautela, que después de 30 años con la compensación ferroviaria y sin que el gobierno federal haya hecho ningún esfuerzo por recuperarlo, es posible que se apliquen las leyes de propiedad abandonada, concluyó Doug. Especialmente si podemos demostrar que el dinero estaba destinado al beneficio específico de los residentes de Cedar Ridge y se perdió sin culpa del pueblo. ¿Eso se sostendría en un tribunal? No lo sé, ya no soy abogado, no lo soy desde hace 40 años, pero sé lo suficiente como para decir esto. Tenemos que investigar a fondo antes de hacer nada. Doug se inclinó hacia adelante. Si intentamos reclamarlo y nos equivocamos, podríamos enfrentarnos a cargos federales. Si lo denunciamos y dejamos que el gobierno lo confisque, Cedar Ridge volverá a quedarse sin nada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Ben. Preparamos el caso, dijo Doug con firmeza. Investigaré la legislación territorial, buscaré precedentes sobre propiedades gubernamentales abandonadas. Ben, tú eres el sheriff. Tienes acceso a los registros de la compañía ferroviaria a través de los canales policiales. Averigua lo que puedas sobre el acuerdo del seguro. ¿Hay alguna reclamación en curso? Moss, vigila ese lugar. Asegúrate de que nadie más lo descubra antes de que estemos preparados. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Moss. Dame 3 días. Revisaré los archivos del condado. Consultaré algunos libros de derecho antiguos que aún conservo. Nos reuniremos aquí dentro de 3 días y compararemos lo que hayamos averiguado. Ben asintió lentamente. ¿Y si encontramos una vía legal para seguir adelante? La tomaremos con cuidado y, según las normas, autentificaremos esos certificados a través de los canales adecuados. Crearemos un fideicomiso en beneficio de la ciudad y haremos todo de forma tan transparente que nadie pueda cuestionar nuestros motivos. Doug volvió a coger su libro de contabilidad y lo sostuvo como si fuera una prueba. Esta ciudad se merece ese dinero. Esas personas que murieron se merecen ese dinero. Si hay una forma legal de reclamarlo, tenemos la obligación moral de intentarlo. ¿Y si no hay una forma legal?, preguntó Moss en voz baja. Doug lo miró a los ojos. Entonces tendremos que tomar una decisión más difícil. Pero una cosa sé con certeza. El gobierno que nos abandonó no puede ahora venir y quedarse con lo que estaba destinado a salvarnos. No mientras yo siga respirando. Hablaron durante otra hora, concretando los detalles de sus respectivas tareas de investigación y acordando los protocolos de comunicación para mantener su investigación en secreto. Cuando Moss y Ben finalmente se marcharon, saliendo a una noche fría y estrellada, llevaban sobre sus hombros el peso de la conspiración, no para robar, sino para reclamar lo que se les había prometido y nunca se les había entregado. Doug se quedó en la puerta, viéndolos partir. El libro de contabilidad seguía en sus manos, con sus páginas cargadas de los nombres de los muertos. Después de 30 años, esos nombres podrían finalmente significar algo más que tragedia. Podrían significar justicia. Cerró la puerta y regresó a su estudio,
buscando ya los libros de derecho que contenían las respuestas que necesitaban. Los 3 días siguientes transcurrieron con una lentitud agonizante. Moss pasó la mayor parte del tiempo en el bosque antiguo, acampando cerca del cuenco oculto donde descansaba intacto el carruaje fantasma. Se dijo a sí mismo que estaba protegiendo el lugar, asegurándose de que nadie más lo descubriera, pero en realidad estaba tratando de asimilar lo que significaba el hallazgo. Había sido un hombre sencillo toda su vida. Cazaba, cuidaba su pequeña parcela de tierra y vivía tranquilamente en las afueras de un pueblo moribundo. Ahora se encontraba en el centro de algo que podía cambiarlo todo, y el peso de esa responsabilidad le pesaba sobre los hombros. En la tarde del segundo día, oyó a alguien acercarse por el bosque. Moss reconoció los pasos antes de ver al hombre, el ayudante del sheriff Tom Marsh, joven y serio, abriéndose camino entre la maleza con los pasos cautelosos de alguien que no se sentía del todo cómodo en la espesura del bosque. «Moss», llamó Tom. «¿Estás ahí?» Moss salió de detrás de una roca, haciendo que Tom diera un respingo. «Tranquilo, ayudante. Solo soy yo». Tom se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. «Dios, te mueves muy silenciosamente para un hombre de tu edad. He estado siguiendo las huellas de un ciervo que pasó por aquí ayer. Vi tu campamento y pensé en echar un vistazo». Miró a su alrededor, con evidente curiosidad en su expresión. «Esto está bastante adentrado en el bosque antiguo. Llevas aquí un tiempo, un par de días, explorando en busca de señales, planeando la caza del mes que viene». La mentira le salió más fácil de lo que a Moss le hubiera gustado, pero Tom no pareció notar nada extraño. «El sheriff está actuando de forma extraña», dijo Tom, sentándose en un tronco caído sin que nadie le invitara. «Pasa mucho tiempo en su oficina con la puerta cerrada, va a la capital del condado por asuntos que no explica, y el doctor Harlan se ha encerrado en su estudio. No atiende a pacientes». Miró directamente a Moss. «La gente está empezando a hablar, preguntándose si pasa algo. La gente siempre habla en los pueblos pequeños, normalmente de nada, quizás». Tom no parecía convencido, pero cuando el sheriff, el mejor rastreador del pueblo, y el médico más veterano empiezan a actuar de forma misteriosa al mismo tiempo, bueno, eso despierta la curiosidad de la gente. Moss sintió una punzada de preocupación. Si los rumores ya se estaban extendiendo, la noticia podría llegar más allá de Cedar Ridge. Lo último que necesitaban era la atención del exterior antes de haber resuelto la situación legal. «Sea lo que sea en lo que Ben esté trabajando, estoy seguro de que lo compartirá cuando esté listo», dijo Moss con cautela. «Un hombre tiene derecho a la privacidad en su trabajo». Tom lo estudió durante un momento más, luego asintió y se puso de pie. «Supongo que tienes razón. Bueno, si ves ese ciervo, es un macho de 6 puntas. Cojea un poco de la pata delantera izquierda. Probablemente dio un mal paso en algún sitio. Estaré atento». Después de que Tom se marchara, Moss se quedó sentado durante mucho tiempo pensando en los rumores y los secretos, y en lo rápido que las cosas podían salirse de control. Tenían que actuar más rápido. Mientras Moss vigilaba en el bosque, Ben estaba haciendo sus propios descubrimientos. Los archivos del condado contenían más información de la que esperaba sobre el incidente del carruaje fantasma, incluido un expediente completo de la correspondencia entre la Overland Express Company y diversas autoridades federales. Sentado en la polvorienta sala de archivos, Ben había leído una carta tras otra, y su ira aumentaba con cada página. La búsqueda del carruaje desaparecido había sido, en el mejor de los casos, superficial. 2 semanas de esfuerzos a medias, y luego una rápida declaración de que el carruaje se había perdido debido a las severas condiciones meteorológicas y probablemente había quedado destruido. La compañía ferroviaria había presentado inmediatamente una reclamación al seguro, alegando causas de fuerza mayor como motivo de la pérdida. Lo más condenatorio fue que Ben encontró cartas del alcalde de Cedar Ridge de entonces, suplicando a la compañía que continuara la búsqueda y explicando la desesperada necesidad de los fondos de ayuda. Las respuestas habían sido burocráticas y frías. Reclamaciones resueltas, caso cerrado, no se justificaban más medidas. Ben fotografió los documentos más relevantes, con las manos temblorosas por la furia reprimida. El gobierno y la compañía ferroviaria habían abandonado Cedar Ridge sin pensarlo 2 veces.
Habían cobrado el seguro y habían seguido adelante, dejando que toda una ciudad se marchitara y muriera. Mientras tanto, el Dr. Harlan había estado llevando a cabo su propia investigación en los libros de leyes territoriales que llenaban su estudio. Lo que encontró fue alentador, aunque complicado. Había precedentes de propiedades abandonadas que volvían a la jurisdicción local, especialmente en casos en los que se habían perdido propiedades federales en territorios que más tarde se convirtieron en estados. Más intrigante aún, descubrió casos en los que se había dictaminado que los fondos gubernamentales destinados específicamente a fines de ayuda pertenecían a los beneficiarios previstos y no a la agencia emisora, especialmente cuando el incumplimiento se debía a circunstancias ajenas al control de cualquiera. No era una garantía, pero era una base sobre la que podían construir. En la tarde del tercer día se reunieron de nuevo en el estudio del doctor. Cada uno compartió lo que había averiguado, esparciendo documentos y notas sobre el gran escritorio de roble de Doc. La compañía ferroviaria cobró, dijo Ben, con la voz tensa por la ira contenida. En marzo de 1890 se pagaron $48,000 del seguro. Dieron por perdidos el vagón, la carga, todo, y cobraron la indemnización. Luego cerraron el caso y no volvieron a mirar atrás, lo que significa que no tienen ninguna reclamación en curso, dijo Doc mientras tomaba notas. Se les indemnizó íntegramente. ¿Y el gobierno federal?, preguntó Moss. Ahí es donde se pone interesante. Doc sacó un libro de derecho marcado con varios trozos de papel. Encontré 3 casos, 2 del territorio de Nuevo México y 1 de Montana, en los que se dictaminó que los bienes del gobierno destinados específicamente a la ayuda local pertenecían a los destinatarios previstos, incluso después de retrasos prolongados en la entrega. El razonamiento era que los fondos se habían asignado con una intención específica y que esa intención no se evaporaba solo porque la entrega hubiera fallado. ¿Se aplicaría eso a los certificados de oro?, preguntó Ben. Potencialmente, los certificados en sí son propiedad del gobierno, pero se enviaron con el propósito específico de proporcionar ayuda de emergencia al banco de Cedar Ridge. El manifiesto que encontramos respalda esa intención. La pregunta es si 30 años cambian el cálculo legal. Moss se recostó en su silla. Entonces, podríamos tener una reclamación legítima. Podríamos tenerla. Doc asintió con cautela. Pero tendríamos que establecerla con cuidado, documentarlo todo, trabajar a través de los canales legales adecuados, autenticar los certificados para demostrar que son auténticos. Lo que nos lleva al problema. Ben dijo, en el momento en que empecemos a intentar autenticar $250,000 en certificados de oro, llamaremos la atención federal. Y si las personas equivocadas se enteran de esto antes de que hayamos establecido nuestra posición legal, podrían confiscarlo todo, concluyó Doc. Afirmar que sigue siendo propiedad federal, enredarlo en los tribunales durante años y Cedar Ridge no obtendrá nada. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Moss. Doc se quedó callado por un momento, pensando. Tenemos que autenticar al menos un certificado, demostrar que son reales y que aún se pueden canjear. Pero tenemos que hacerlo discretamente, a través de canales bancarios privados, en lugar de gubernamentales. Tengo un contacto en Kansas City, un banquero que conocí en mi época en el Consejo Territorial. Es de confianza y sabe cómo manejar asuntos delicados. Un certificado, dijo Ben, si es auténtico y canjeable, sabemos que es probable que el resto también lo sean. Entonces procederemos a establecer una reclamación legal antes de revelar públicamente el alcance total del descubrimiento, continuó Doc. Crear un fideicomiso, presentar la documentación adecuada, construir nuestro caso basándonos en los precedentes que he encontrado, y si alguien cuestiona nuestra reclamación, preguntó Moss, entonces tenemos los registros históricos, el manifiesto, el diario, todo documentado y fotografiado. Tenemos los precedentes legales y tenemos el argumento moral de que este dinero estaba destinado a salvar Cedar Ridge y que el hecho de que el gobierno no lo entregara destruyó vidas. Ben extendió las cartas de los corresponsales ferroviarios sobre la mesa. Estas cartas demuestran que se rindieron después de 2 semanas, sin apenas intentarlo. Mi padre lo buscó durante años y era solo un ayudante que trabajaba solo. Si hubieran dedicado recursos reales a encontrarlo, pero no lo hicieron, dijo Doc con firmeza. Tomaron el camino fácil, cobraron el seguro y nos dejaron morir.
Bueno, no morimos. Seguimos aquí. Y si hay una vía legal para reclamar lo que siempre fue nuestro, entonces, por Dios, la vamos a tomar. Pasaron otra hora perfeccionando su plan. Moss llevaría un único certificado a Kansas City con Doc. Ben prepararía la documentación legal que necesitarían y todos rezarían para que su secreto se mantuviera el tiempo suficiente para llevarlo a cabo. Cuando Moss se disponía a marcharse, Doc lo llamó. El riesgo es real. Si esto sale mal, podríamos perderlo todo. Nuestra reputación, nuestra libertad, la última oportunidad de salvación de la ciudad. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Moss pensó en su abuelo, que murió preguntándose por el carruaje fantasma. En el padre de Ben, que murió creyendo que había fracasado. En todas las familias del libro de contabilidad de Doc, que murieron esperando una ayuda que nunca llegó. Estoy seguro, dijo, de que esto es lo correcto. Incluso si eso significa saltarse algunas reglas. Actuar más rápido de lo que aconsejarían los hombres cautelosos. Incluso entonces, Doc asintió lentamente. Bien, porque mañana dejaremos de investigar y empezaremos a actuar. Mañana descubriremos si 30 años de paciencia pueden finalmente ser recompensados con justicia. Moss regresó al carruaje fantasma por última vez antes del viaje a Kansas City. Quería seleccionar cuidadosamente el certificado que llevarían para su autenticación. Quería asegurarse de que documentaran todo correctamente. Pero sobre todo, si era sincero consigo mismo, quería despedirse de Nathaniel Briggs, el conductor que murió tratando de completar su misión. El cuenco oculto estaba tranquilo a la luz de la tarde. Los pájaros cantaban en los árboles circundantes y una suave brisa agitaba las hojas. Moss trabajaba metódicamente, revisando cada caja una vez más, comparando el contenido con el manifiesto que habían fotografiado. Estaba de rodillas junto al carruaje, reenvolviendo cuidadosamente un paquete de certificados, cuando su mano rozó algo extraño en el suelo del carruaje. Una sección de madera se movió ligeramente bajo su tacto, suelta cuando todo lo demás estaba sólido. Moss se detuvo, frunciendo el ceño. Volvió a presionar la tabla y notó que cedía. Con su cuchillo, levantó con cuidado la sección del suelo. Debajo, en un hueco que parecía tallado deliberadamente, había una pequeña bolsa de lona. Sus manos temblaban ligeramente mientras la sacaba. La bolsa era de tela engrasada, similar a la que había protegido los certificados, diseñada para mantener seco su contenido. Moss aflojó el cordón y vació la bolsa en el suelo del carruaje. Lo primero que salió fue una placa. No era la placa de conductor que habían encontrado en Nathaniel Briggs, sino una placa de escolta de seguridad. El metal estaba deslustrado, pero aún se podía leer. Samuel Garrett, escolta de seguridad federal. Moss se quedó mirando el nombre. Garrett, el apellido de su abuelo, su propio apellido, transmitido a través de la línea postal durante generaciones. Había otros objetos en la bolsa, una pequeña libreta encuadernada en cuero, algunos efectos personales y lo que parecían cartas atadas con cordel. El corazón de Moss latía con fuerza mientras cogía la libreta con manos temblorosas. En la primera página, escrito con una letra clara y controlada, había un nombre y una fecha. Samuel T. Garrett, 1 de febrero de 1890. Si lo encuentra, por favor, entrégueselo a mi hermano. Jacob Garrett, Cedar Ridge. Jacob Garrett, el abuelo de Moss. El mundo pareció inclinarse. Moss se recostó pesadamente contra la rueda del carruaje, con la mente acelerada. Su abuelo nunca había mencionado que tuviera un hermano. Nunca. En todos los años que llevaba contando historias sobre el carruaje fantasma, sobre la tragedia de su desaparición, nunca había dicho ni una sola vez que su propio hermano pudiera haber estado involucrado. Con manos temblorosas, Moss abrió el cuaderno y comenzó a leer. Las primeras entradas eran notas rutinarias sobre el viaje, las condiciones del trayecto, las comidas. Samuel Garrett había sido asignado como seguridad secreta para el envío, una escolta que viajaba dentro del carruaje para protegerlo contra robos. Su presencia se había mantenido en secreto para evitar llamar la atención sobre la valiosa carga. Pero las últimas entradas contaban una historia diferente, una que hacía que a Moss se le encogiera el pecho con cada página. 17 de febrero. Nathaniel no se encuentra bien. Lo conozco desde hace años. No, tiene el corazón débil. No debería haber aceptado este encargo, pero necesitaba el dinero. Me dijo que su mujer está embarazada. Tienen deudas médicas.
Intenté convencerlo de que diera media vuelta, pero insistió en que siguiéramos adelante. Cedar Ridge está cerca. Quiere terminar el trabajo. 18 de febrero. Nathaniel se ha desmayado esta mañana. Estoy seguro de que ha sido un ataque al corazón. Hice todo lo que pude, pero murió en menos de una hora. Lo enterré lo mejor que pude debajo del asiento del conductor. No podía perder tiempo en un entierro digno con el dinero en juego. Intenté conducir el carruaje yo mismo, pero no soy carretero. Los caballos se asustaron en el barranco y una de las ruedas se rompió al girar demasiado bruscamente. El carruaje está atascado y no puedo moverlo solo. Las manos de Moss temblaban tanto que apenas podía pasar las páginas. La siguiente entrada estaba fechada 2 días después. He intentado reparar la rueda, pero está más allá de mis habilidades. La ventisca está empeorando. Podría caminar hasta Cedar Ridge. Solo son unos pocos kilómetros, pero si dejo el dinero sin vigilancia y pasa algo, me culparán a mí. Dirán que lo robé o que abandoné mi puesto. Mi hermano Jacob está en Cedar Ridge, pero no puedo involucrarlo en esto. No puedo permitir que se le relacione con lo que parecerá mi fracaso. La siguiente página lo aclaró todo y empeoró aún más las cosas. He tomado una decisión que espero sea la correcta. Escondiré el carruaje más adentro del barranco para que no lo encuentren por casualidad. Cuando pase la tormenta, iré a la oficina del ferrocarril en Billings, informaré del accidente y llevaré a un equipo de rescate adecuado para recuperar el envío. De esta manera, el dinero permanecerá protegido. Me quedaré en mi puesto y nadie podrá acusarme de abandono o robo. Solo son unos días de retraso. La ciudad recibirá la ayuda, solo un poco más tarde de lo previsto, pero no había más anotaciones después de eso. El resto de las páginas del cuaderno estaban en blanco. Moss dejó el cuaderno y cogió las cartas con los dedos entumecidos. Eran sobres sellados con destinatario, pero nunca enviados. Una era para la esposa de Samuel, otra para la compañía ferroviaria y la tercera para Jacob Garrett Moss, el abuelo. Abrió la carta de su abuelo con manos que habían olvidado cómo mantenerse firmes. Querido Jacob, comenzaba, si estás leyendo esto, es que no he conseguido regresar del bosque antiguo y alguien ha encontrado por fin el carruaje fantasma. Quiero que sepas que intenté hacer lo correcto. Intenté proteger el dinero que nuestro pueblo necesita tan desesperadamente, pero ahora veo que mi plan era defectuoso, que mi orgullo y mi miedo a la culpa me llevaron a tomar decisiones que pueden haber condenado a Cedar Ridge. La carta continuaba explicándolo todo. La muerte de Nathaniel, la decisión de Samuel de esconder el carruaje, su plan para recuperarlo después de la tormenta. Terminaba con unas palabras que parecían atravesar 30 años. Sé que el pueblo sufrirá mientras espera una ayuda que no llega. Sé que maldecirán al carruaje fantasma y al cochero que les falló. Deja que me maldigan, Jacob, me lo merezco. Pero ten por seguro que amaba a nuestro pueblo, te amaba a ti y a tu familia, y solo quería servir con honor. Si he fallado en eso, que Dios y Cedar Ridge me perdonen. Dile a mamá que pensaba en ella. Y por favor, hermano, no dejes que mi fracaso manche tu nombre. Tú siempre fuiste mejor persona que yo. S.G. Moss se quedó sentado en silencio, atónito, con la carta entre las manos. El hermano de su abuelo, el guardián secreto del carruaje fantasma, el hombre que había tomado una decisión fatídica por miedo y orgullo, que había planeado arreglarlo todo y nunca tuvo la oportunidad. Ahora las demás piezas encajaban. La obsesión de su abuelo con la historia del carruaje fantasma, la forma en que siempre había hablado de ella con una intensidad especial, como si fuera algo personal y no solo una tragedia local. Debía de haber recibido la noticia de que su hermano había desaparecido. Debía de haber pasado años preguntándose qué había sucedido, sin saber que Samuel había muerto tratando de proteger el dinero destinado a salvar la ciudad que ambos consideraban su hogar. Moss miró el asiento del conductor donde habían encontrado a Nathaniel Briggs. Según el cuaderno de Samuel, había enterrado al conductor en ese mismo lugar, pero el cuerpo había vuelto a la superficie a lo largo de las décadas, y el propio Samuel Moss escudriñó la zona, con sus ojos de rastreador buscando cualquier señal del lugar donde podría haber caído su tío abuelo. Encontró la respuesta a 20 metros del carruaje. En una pequeña depresión que en su día podría haber sido un campamento temporal, apenas visibles bajo décadas de hojarasca y musgo, había huesos, y junto a ellos, los restos oxidados de un rifle y lo que parecía equipo de acampada.
Samuel Garrett había muerto tratando de proteger el envío, quizás por exposición al frío, quizás por la misma enfermedad cardíaca que había matado a Nathaniel Briggs. Al fin y al cabo, eran amigos de la familia, y ese tipo de enfermedades solían ser hereditarias. Murió aquí solo. Su plan de recuperar el carruaje murió con él. Moss se quedó de pie junto a los restos de su tío abuelo. Sus emociones eran una mezcla de dolor, ira y una extraña comprensión. Samuel Garrett había tomado una decisión basada en el miedo. Miedo a ser culpado, miedo a fallar en su deber, miedo a deshonrar el nombre de su familia. Esa decisión había mantenido el dinero oculto durante 3 décadas. Había contribuido al colapso de Cedar Ridge y había atormentado a su hermano durante el resto de su vida. Pero también había sido una decisión tomada con buenas intenciones, con el deseo de servir y proteger. Samuel no había robado el dinero ni lo había abandonado. Intentó, a su manera imperfecta, hacer lo que creía correcto. Moss recogió con cuidado la placa, el cuaderno y las cartas, y los volvió a colocar con reverencia en la bolsa de tela engrasada. Esto lo cambiaba todo. Lo que había sido una cuestión de justicia abstracta, el pueblo contra el gobierno, los derechos legales contra las reivindicaciones morales, ahora era algo profundamente y dolorosamente personal. Su familia formaba parte de esta tragedia. Su abuelo había muerto sin saber nunca lo que le había ocurrido a su hermano, sin saber nunca lo cerca que había estado el dinero de la ayuda, sin saber nunca que la historia familiar y la catástrofe de la ciudad estaban indisolublemente unidas. El sol se ponía cuando Moss finalmente abandonó el cuenco escondido. Llevaba consigo la bolsa engrasada junto con el certificado que habían seleccionado para su autenticación. Mañana él y Doc partirían hacia Kansas City. Pero esa noche necesitaba contarle a Ben lo que había descubierto. Esa noche necesitaba compartir la verdad de que el intento de Samuel Garrett de proteger la salvación de Cedar Ridge se había convertido, en cambio, en el instrumento de su destrucción y que el hombre que había tomado esa fatídica decisión era su propio pariente. Moss se dirigió directamente a la casa de Doc, sin pasar por la oficina del sheriff. Cuando Doc abrió la puerta, echó un vistazo al rostro de Moss y llamó a Ben sin hacer preguntas. En 20 minutos, los 3 hombres se reunieron en el estudio y Moss extendió las pertenencias de Samuel Garrett sobre el escritorio. «El hermano de mi abuelo», dijo Moss con voz hueca. «En todos estos años, mi abuelo nunca mencionó que tuviera un hermano llamado Samuel. Nunca dijo una palabra sobre su participación en el carruaje fantasma». Ben cogió la placa de seguridad y la giró entre sus manos. «Escolta de Seguridad Federal. Ese es un puesto que ya no existe. Solían asignarlos a envíos de gran valor en los territorios. Guardias vestidos de civil que viajaban con la carga. Samuel intentaba proteger el dinero», dijo Doc, leyendo el cuaderno. «Cuando murió el conductor, tomó una decisión: esconder la diligencia y volver con ayuda. Pero nunca regresó». Moss terminó. «Encontré sus restos cerca de la diligencia. Murió allí y el secreto murió con él». Doc estaba leyendo la carta dirigida a Jacob Garrett, el abuelo de Moss. Le temblaban las manos cuando llegó al final. Dios mío, este hombre llevaba el peso de todo un pueblo sobre sus hombros y eso lo aplastó. «Mi abuelo pasó toda su vida obsesionado con la historia del carruaje fantasma», dijo Moss en voz baja. «Solía contarla una y otra vez, tratando de entender cómo algo tan importante podía simplemente desaparecer. Ahora entiendo por qué. No solo sentía curiosidad por la historia local, estaba tratando de encontrar a su hermano». «¿Sabía que Samuel era el escolta?», preguntó Ben. «No lo creo. El puesto de Samuel era secreto, y por su carta está claro que no quería implicar a su hermano si algo salía mal». Moss cogió la carta, leyó un fragmento en voz alta. «No dejes que mi fracaso manche tu nombre. Tú siempre fuiste mejor persona». La dejó con cuidado. «Samuel intentaba proteger la reputación de nuestra familia, incluso mientras se moría». Los 3 hombres se quedaron sentados en un pesado silencio. El descubrimiento de la diligencia fantasma ya había sido bastante extraordinario. Descubrir que contenía la respuesta a la tragedia generacional de Cedar Ridge había dado peso moral a su misión, pero ahora era algo personal que lo cambiaba todo. «Esto refuerza nuestra reclamación». Doc dijo finalmente que una escolta de seguridad federal intentó proteger el envío. Murió en acto de servicio y el dinero se perdió no por negligencia, sino por una tragedia.
Eso refuerza nuestro argumento de que el gobierno falló en su responsabilidad. También lo complica, Ben replicó. Si se corre la voz de que la familia de Moss estuvo involucrada, algunos podrían decir que estamos tratando de encubrir un robo, que Samuel Garrett ocultó deliberadamente el dinero y que nosotros solo estamos terminando lo que él empezó. Eso es mentira, dijo Moss con dureza. Samuel murió tratando de protegerlo. Yo lo sé, tú lo sabes, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Antes de que nadie pudiera responder, se oyó un fuerte golpe en la puerta de Doc. Los tres hombres se quedaron paralizados, intercambiando miradas alarmadas. Eran más de las 9 de la noche. Nadie debería llamar a estas horas. Doc se levantó con cuidado y se dirigió a la puerta. Oyeron su voz sorprendida y luego otra voz, más joven, familiar. El ayudante del sheriff Tom Marsh entró en el estudio, con el sombrero en las manos y expresión seria. Buenas noches, caballeros. Espero no interrumpir nada importante. El silencio que siguió fue condenatorio en su totalidad. Tom miró a cada uno de ellos por turno, fijándose en los papeles esparcidos sobre el escritorio y en la tensión que se respiraba en la habitación. Te seguimos, dijo Tom en voz baja. Esta tarde te vi ir al bosque Elder y te vi volver cargando algo. Luego viniste directamente aquí, y Ben apareció menos de 15 minutos después, dijo señalando el escritorio. Así que quizás sea hora de que alguien me diga qué está pasando realmente. El primer instinto de Moss fue negarlo todo para proteger su secreto, pero Ben habló antes de que pudiera hacerlo. Cierra la puerta, Tom. Si estás aquí, más vale que sepas la verdad. Tom hizo lo que le dijeron y se sentó en una silla con mirada cansada. Ben y Moss miraron a Doc, que asintió lentamente. Si Tom ya había atado los cabos suficientes como para seguirlos hasta allí, las mentiras solo empeorarían las cosas. Así que le contaron todo. El descubrimiento de la diligencia fantasma, los certificados de oro, la investigación sobre las reclamaciones legales y, por último, la revelación sobre Samuel Garrett. Tom escuchó sin interrumpir, con una expresión que pasó del escepticismo al asombro y luego a algo más profundo y doloroso. Cuando terminaron, se recostó en la silla, respirando con dificultad. Mi abuela murió en la primavera de 1890, dijo finalmente. Mary Marsh Ney Henderson. Tenía 7 años. Doc, la tienes en tu libro de contabilidad. He visto la entrada. Desnutrición. Sus padres perdieron su granja cuando el banco quebró. Doc palideció. Lord Tom, lo siento. No había hecho la conexión. ¿Cómo podrías? Ya no soy un Henderson. Esa estirpe se extinguió. Pero mi madre me contó las historias. Cómo murió su madre esperando una ayuda que nunca llegó. Cómo toda la familia se desmoronó después de eso. Tom miró los objetos que había sobre la mesa. Como ven, caballeros, yo tengo tanto interés en esto como cualquiera de ustedes, quizá más. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Ben en voz baja. Eres un hombre de la ley. Tienes el deber de denunciarlo. Tengo el deber de hacer justicia, corrigió Tom. Y ahora mismo no estoy seguro de que sean lo mismo. Se inclinó hacia adelante. Ese dinero estaba destinado a salvar Cedar Ridge. Lo envió el gobierno. El conductor murió intentando entregarlo y el escolta murió intentando protegerlo. Me parece que la culpa aquí es de quienes suspendieron la búsqueda después de 2 semanas, no de los hombres que dieron su vida intentando hacer su trabajo. Ese es nuestro argumento, dijo Doc, pero no es una victoria segura en los tribunales. Entonces no vayas a los tribunales todavía. Autentifica primero los certificados. Establece tu base legal y luego haz tu jugada. Tom se levantó y se dirigió al escritorio, estudiando la placa de Samuel Garrett. Este hombre intentó hacer lo correcto. Falló, pero lo intentó. Bueno, quizás es hora de que alguien termine lo que él empezó. ¿Nos ayudarías?, preguntó Moss sorprendido. Ayudaría a mi pueblo, el pueblo que mi abuela murió esperando salvar. Tom se volvió hacia ellos. Pero tenemos que ser inteligentes. Ya se está corriendo la voz de que algo está pasando. El viejo Pritchard me acorraló ayer preguntándome por qué el sheriff sigue yendo a la capital del condado. La señora Chen, de la tienda general, dice que la gente habla y se pregunta si se avecinan problemas. Entonces tenemos que actuar rápido, dijo Doc con decisión. Moss y yo nos vamos mañana a Kansas City. Autenticaremos un certificado. Demostraremos que son auténticos y canjeables. Ben,
Tú prepara la documentación legal para un fideicomiso del pueblo. Tom, tú mantén la calma aquí, desvía las preguntas, mantén la rutina normal, y si alguien pregunta directamente qué estamos haciendo, Tom preguntó, diles la verdad, que estamos trabajando en algo que podría beneficiar al pueblo, pero que es demasiado pronto para discutir los detalles. Ben se puso de pie, con la autoridad del sheriff sobre él como un manto. Seguiremos adelante, pero lo haremos con cuidado. Documentaremos todo. Seguiremos todos los requisitos legales que se nos ocurran. Si esto llega a los tribunales, nuestro caso tiene que ser irrefutable. ¿Y la conexión personal?, preguntó Tom, señalando las pertenencias de Samuel Garrett. Algunas personas podrían verlo como un conflicto de intereses. Algunas personas podrían, estuvo de acuerdo Moss. Pero la verdad es la verdad. Samuel Garrett murió tratando de proteger ese dinero. El hecho de que fuera mi familiar no cambia sus intenciones ni su sacrificio. En todo caso, demuestra que la propia gente de Cedar Ridge creía en la importancia de ese envío. Doc recogió la carta de Samuel, el cuaderno y la placa, manejándolos con reverencia. Formarán parte de nuestra documentación como prueba de que el escolta no abandonó su deber, sino que murió tratando de cumplirlo. Junto con el diario de Nathaniel Briggs y el manifiesto, podemos construir una narrativa completa de lo que realmente sucedió. Pasaron la siguiente hora planificando los detalles. Moss y Doc tomarían el tren a Kansas City, presentándose como representantes de Cedar Ridge para investigar un posible hallazgo histórico. Se pondrían en contacto con el contacto de Doc en el banco, autenticarían un certificado y sondearían la cuestión del valor de rescate sin revelar el alcance total de su descubrimiento. Mientras tanto, Ben trabajaría con Tom para mantener la normalidad en Cedar Ridge mientras preparaba los fundamentos legales para un fideicomiso comunitario. Investigarían las leyes estatales sobre propiedades abandonadas, consultarían con un abogado en la capital del condado si fuera necesario y sentarían las bases para una reclamación que pudiera resistir un escrutinio. Si el certificado es auténtico y canjeable, dijo Doc, tendremos pruebas de que todo el envío tiene valor. Entonces actuaremos rápidamente para establecer nuestra reclamación antes de que se corra la voz. ¿Y si no lo es?, preguntó Moss. Entonces no habremos perdido nada más que tiempo y el billete del tren, respondió Doc. Pero no creo que eso vaya a pasar. Esos certificados me parecen auténticos, y he manejado suficiente moneda territorial en mi vida como para reconocer la calidad cuando la veo. Cuando terminó la reunión, Tom apartó a Moss a un lado. Quiero que sepas que no estoy haciendo esto para obtener beneficios personales. Si reclamamos ese dinero, no quiero ningún trato especial. Cualquier beneficio que obtenga la ciudad debe repartirse equitativamente. Yo opino lo mismo, dijo Moss. No se trata de enriquecernos. Se trata de darle a Cedar Ridge el futuro que le prometieron hace 30 años, y a tu tío abuelo, Samuel Garrett. Moss miró la bolsa engrasada que contenía las pertenencias de su pariente. También lo hago por él. Cometió un error. Eligió el miedo en lugar de la sabiduría, pero sus intenciones eran buenas y murió intentando arreglar las cosas. Quizás esta sea una oportunidad para redimir su memoria junto con la del pueblo. Tom asintió lentamente. A mi abuela le habría gustado eso. Ella nunca tuvo la oportunidad de redimirse. Murió demasiado joven, demasiado pobre, con demasiado sufrimiento. Pero si este dinero puede ayudar a garantizar que ningún otro niño muera de esa manera, entonces quizás su muerte tuvo algún sentido. Después de todo, los 4 hombres estaban juntos en el estudio de Doc, rodeados de pruebas de la tragedia y unidos por un propósito común. Mañana darían el primer paso real para reclamar lo que se había perdido. Mañana descubrirían si 30 años de paciencia podrían finalmente ser recompensados. Si el silencio del carruaje fantasma podría romperse, si la redención era posible para los vivos y los muertos. Afuera, Cedar Ridge dormía bajo un dosel de estrellas, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar. La ciudad que había muerto lentamente durante 3 décadas podría finalmente tener la oportunidad de revivir, si lograban mantener su secreto el tiempo suficiente para llevarlo a cabo. El tren a Kansas City partió al amanecer. Moss y Doc se acomodaron en sus asientos con los movimientos cuidadosos de hombres que transportaban algo precioso. El certificado que habían seleccionado estaba envuelto en un paño aceitado y guardado en el maletín médico de Doc,
escondido entre vendajes e instrumentos, donde ningún ladrón ocasional pensaría en buscar. Doc había enviado un telegrama solicitando una reunión con su antiguo contacto. La respuesta había sido breve, pero afirmativa. Jueves, 200 p.m., oficina privada, sin preguntas, que era exactamente lo que necesitaban. El viaje duró casi todo el día. Moss observaba el paisaje pasar, con la mente repitiendo una y otra vez las revelaciones de la semana pasada. Desde el rastreo de un alce herido hasta el descubrimiento de la diligencia fantasma y el conocimiento del papel de Samuel Garrett, cada revelación había transformado el significado de lo que estaban haciendo. «Estás callado», observó Doc, pensando en mi abuelo, deseando poder decirle que hemos encontrado a su hermano, que sabemos lo que pasó. Quizás él ya lo sabe. Si hay algo más allá de esta vida, imagino que nos está observando, esperando que podamos terminar lo que Samuel no pudo. ¿Tú crees en eso? ¿En una vida después de la muerte? Doc sonrió levemente. A mis 85 años, más me vale. Pero sí, he visto demasiada bondad inexplicable, demasiado sufrimiento que conduce al crecimiento, como para creer que esto es todo lo que hay. Tu abuelo, mi padre, todas las personas de mi libro de contabilidad que murieron demasiado pronto, se merecen algo mejor que simplemente desaparecer. Quizás esta sea nuestra oportunidad de honrarlos. Llegaron a Kansas City cuando la luz de la tarde se tornaba dorada. La ciudad era todo lo que Cedar Ridge no era: bulliciosa, próspera, llena de posibilidades. Moss se sentía fuera de lugar con su ropa gastada de viaje, pero Doc se movía entre la multitud con una confianza natural, fruto de sus años como concejal territorial. El banco era un imponente edificio de piedra en el distrito financiero. Les condujeron a una oficina privada en la tercera planta, donde un hombre de unos 70 años les esperaba detrás de un escritorio de caoba. «Doc Harlan», dijo el hombre con cordialidad, levantándose para estrecharle la mano. «Han pasado demasiados años. Samuel, me alegro de verte. Este es Jedediah Thorne, de Cedar Ridge. Moss, te presento a Samuel Whitmore. Servimos juntos en el Consejo Territorial en los años 80. Whitmore estrechó la mano de Moss con firmeza y luego les indicó que se sentaran. «Tu telegrama era intrigante. Ha descubierto algo de gran valor potencial y necesita autentificarlo. Supongo que tiene que ver con lo que mencionó sobre 1890. «Así es», dijo Doc. Miró la puerta que Whitmore había cerrado tras ellos. «Lo que estamos a punto de mostrarle debe permanecer en secreto. ¿Podemos contar con su discreción? Tiene mi palabra, y como banquero privado, estoy obligado a mantener la confidencialidad de mis clientes». A pesar de todo, Doc desenvolvió con cuidado el certificado y lo colocó sobre el escritorio de Whitmore. El banquero levantó inmediatamente las cejas, cogió una lupa y una pequeña lámpara y examinó el documento con precisión experta. «Certificado de oro de la serie de 1890», murmuró Whitmore, «de $50, emitido por el Tesoro de los Estados Unidos». Pasó varios minutos examinando el papel, la tinta y los números de serie y tomando notas en un pequeño cuaderno. Finalmente, levantó la vista. «¿Dónde lo has conseguido?» «Lo encontramos», dijo Moss, junto con documentación que demostraba que formaba parte de un envío federal de ayuda que desapareció hace 30 años. El carruaje fantasma. Whitmore se recostó en su silla, con una expresión de comprensión en el rostro. «Dios, recuerdo haber oído hablar de eso. El envío que desapareció durante el pánico. Todo el mundo asumió que se había perdido para siempre». «No se perdió», dijo Doc. «Se ocultó por accidente y lo hemos encontrado. Pero necesitamos saber si ese certificado es auténtico. Y lo que es más importante, ¿todavía se puede canjear?» Whitmore examinó el certificado de nuevo, esta vez con aún más cuidado. Sacó libros de referencia, comparó los números de serie con los registros gubernamentales que guardaba en la caja fuerte de su oficina y analizó el papel con productos químicos que Moss no reconoció. Finalmente, después de casi una hora, Whitmore dejó sus instrumentos y los miró directamente. «Es auténtico, sin duda. El papel, la impresión, los números de serie, todo es auténtico y fue emitido por el Tesoro en 1890. Hizo una pausa. «Y sí, todavía se puede canjear. Los certificados de oro de esta serie se pueden cambiar por su valor nominal en oro o moneda equivalente, aunque el proceso de canje real es complicado».
Moss sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cuánto valdrían? El valor nominal es de $50 en la moneda de 1890. En términos actuales, teniendo en cuenta los cambios en el patrón oro y la revaluación de la moneda, Whitmore hizo unos rápidos cálculos. Aproximadamente $800 en moneda actual. Pero eso es una estimación conservadora. Algunos coleccionistas pagarían mucho más por certificados en este estado. ¿Y si hubiera más?, preguntó Doc con cautela. Hipotéticamente, Whitmore los estudió durante un largo momento. ¿De cuántos más estamos hablando? Hipotéticamente, 42 cajas, miles de certificados. El banquero se quedó muy quieto. El envío completo. Habían encontrado toda la carga del Ghost Coach. Así es. Whitmore se levantó y se acercó a la ventana, mirando el horizonte de Kansas City. Cuando se volvió, su expresión era seria. Caballeros, si intentan canjear miles de certificados de oro de 1890 a través de los canales habituales del Tesoro, atraerán inmediatamente la atención federal. Habrá investigaciones, impugnaciones legales, preguntas sobre la propiedad y la procedencia. El gobierno podría intentar confiscar todo el lote como propiedad federal perdida. Lo sabemos, dijo Doc. Por eso hemos acudido a usted. Necesitamos una estrategia que proteja nuestra reclamación y al mismo tiempo establezca el valor de los certificados. Necesitan tiempo, dijo Whitmore. Tiempo para preparar su caso legal antes de que alguien se dé cuenta de lo que han encontrado. Volvió a su escritorio y tomó notas. Puedo ayudarles con un canje gradual a través de canales bancarios privados, en pequeños lotes, en diferentes instituciones y repartido en el tiempo. Tardará más, pero no levantará sospechas. ¿Cuánto tiempo? Para la cantidad total, probablemente años, pero podrían establecer la prueba del valor con bastante rapidez, canjear lo suficiente para demostrar que los certificados son auténticos y negociar desde una posición de fuerza. Moss y Doc intercambiaron miradas. Años no era lo ideal, pero era mejor que perderlo todo por una incautación federal. ¿Qué hacemos primero?, preguntó Moss. Whitmore sonrió. Primero, déjeme quedarme con este certificado como muestra. Comenzaré negociaciones discretas con varias instituciones privadas. Estableceré canales de rescate. Mientras tanto, usted necesita preparar su demanda legal, contratar abogados, investigar la ley de propiedad, preparar la documentación. Cuando estén listos para hacerlo público, tendrán tanto pruebas financieras como fundamento legal. Y usted nos ayudará, Doc Harlan. Usted salvó la vida de mi hija cuando tenía 6 años, de difteria, si no recuerdo mal. Le debo una deuda desde hace 25 años. Whitmore le tendió la mano. Considérela pagada. Al salir del banco, Moss sintió que algo cambiaba en su pecho. El certificado era auténtico. El envío tenía valor. Lo que habían encontrado podía salvar Cedar Ridge si lograban sortear el laberinto legal que les esperaba. Lo hemos conseguido, dijo Doc en voz baja mientras caminaban por las calles al atardecer. Primer paso completado. Ahora viene lo difícil, respondió Moss, asegurándose de que podamos conservarlo. El telegrama llegó a Cedar Ridge antes que Moss y Doc. Procedimiento auténtico. Regreso el lunes. Ben lo leyó 3 veces y luego se lo mostró a Tom. Se miraron en silencio, reconociendo que era verdad. Estaba sucediendo de verdad. El carruaje fantasma ya no era solo una leyenda. Era la salvación que esperaban. Cuando Moss y Doc bajaron del tren el lunes por la tarde, Ben lo tenía todo preparado. El ayuntamiento, que rara vez se utilizaba para nada en esos días, excepto como almacén, se había limpiado y acondicionado para una reunión. Todos los residentes adultos de Cedar Ridge habían recibido una notificación escrita a mano. Reunión municipal de emergencia, martes por la tarde, 7:20. Asistencia obligatoria. Asunto: el futuro de Cedar Ridge. La curiosidad y las especulaciones que esto generó eran exactamente lo que Ben quería. Que se preguntaran, que se reunieran. Era mejor comunicar la verdad a todos a la vez. El martes por la tarde llegó frío y despejado. A las 6:30, el ayuntamiento estaba repleto de casi todos los adultos de Cedar Ridge, unas 200 personas en total, lo que recordaba claramente lo mucho que había disminuido la población. Se sentaron en sillas plegables o se quedaron de pie junto a las paredes, murmurando entre ellos y lanzando miradas curiosas a los 3 hombres sentados al frente. El sheriff Ben Coulter, el Dr. Harlan
y Jedediah Moss Thorne. A las 7 en punto, Ben se puso de pie y dio inicio a la reunión. Los murmullos se apagaron poco a poco, sustituidos por un silencio expectante. Gracias a todos por venir, comenzó Ben. Lo que estamos a punto de contarles les parecerá imposible. Puede que algunos de ustedes no lo crean al principio, pero les pido que escuchen hasta el final antes de reaccionar, porque lo que hemos descubierto podría cambiarlo todo para Cedar Ridge. Asintió con la cabeza a Moss, que estaba de pie con la brújula de su abuelo en la mano. Un talismán, una conexión con el pasado que estaban a punto de honrar. Hace 2 semanas, dijo Moss, con voz clara en la silenciosa sala, estaba rastreando a un alce herido en el bosque antiguo. Encontré algo que no estaba buscando. Hizo una pausa. Encontré la diligencia fantasma. La reacción fue inmediata. Exclamaciones, risas incrédulas. Gente que se volvía hacia sus vecinos confundida. Ben dejó que todo siguiera su curso antes de levantar la mano para pedir silencio. Es cierto, confirmó Ben. Tenemos fotografías, documentación, pruebas físicas. La diligencia Overland Express, que desapareció en febrero de 1890, ha estado escondida en un barranco del bosque Elder durante 30 años. ¿Y el dinero?, gritó alguien. El anciano Pritchard, con voz aguda a pesar de su mente confusa. El dinero de rescate sigue ahí, dijo Doc, levantándose lentamente. 42 cajas de certificados de oro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Hemos hecho autentificar uno por un banquero privado de Kansas City. Son auténticos y siguen siendo canjeables. La sala estalló. La gente se puso de pie gritando preguntas, discutiendo entre sí. La señora Chen lloraba. Otros parecían atónitos, incapaces de procesar lo que estaban oyendo. Ben silbó con fuerza, el tipo de silbido que podría detener una pelea en un bar. Siéntense todos, les explicaremos todo, pero tienen que escuchar. Poco a poco se restableció el orden. Doc abrió su libro de contabilidad médica y comenzó a leer las entradas de 1890, los nombres de los fallecidos, la documentación del sufrimiento. Su voz no vaciló, pero las lágrimas corrían libremente por su rostro curtido mientras honraba la memoria de todos los que murieron esperando una ayuda que nunca llegó. Cuando terminó, el silencio fue profundo. La gente lloraba abiertamente. Otros miraban fijamente sus manos en el suelo, procesando 30 años de pérdidas y la repentina posibilidad de que finalmente pudieran significar algo. El dinero estaba destinado a salvar Cedar Ridge, dijo Ben en medio de ese silencio. El gobierno lo envió y el gobierno no lo entregó. Ahora tenemos la oportunidad de reclamar lo que siempre fue nuestro, pero tenemos que hacerlo bien, como comunidad, con todos compartiendo por igual. Explicó el marco legal que habían desarrollado. Un fideicomiso comunitario que gestionaría la redención gradual de los certificados. Todos los residentes adultos serían beneficiarios. El dinero se destinaría a la reconstrucción de una nueva escuela, un banco en funcionamiento, ayuda a las empresas en quiebra y reparaciones de infraestructura. No se trata de hacer rico a nadie, dijo Ben con firmeza. Se trata de darle un futuro a Cedar Ridge, el futuro que nos prometieron hace 30 años. Entonces Moss se puso de pie de nuevo, sosteniendo la placa de Samuel Garrett. Hay algo más que deben saber. Les contó sobre su tío abuelo, sobre la decisión que Samuel había tomado, sobre su muerte al intentar proteger el envío. Cometió un error, dijo Moss en voz baja. El miedo y el orgullo le llevaron a esconder el carruaje en lugar de buscar ayuda inmediatamente. Esa decisión le costó muy cara a Cedar Ridge. Le costó a mi abuelo un hermano del que nunca volvió a hablar. Pero Samuel Garrett murió tratando de cumplir con su deber, y espero que puedan encontrar en sus corazones la forma de perdonarle. La señora Chen se puso de pie, con la voz temblorosa pero clara. Mis padres lo perdieron todo en el colapso. Mi padre murió de desesperación, pero no culpo a Samuel Garrett. Lo intentó. Murió intentándolo. Eso es más de lo que el gobierno hizo por nosotros. Los demás asintieron. El anciano Pritchard Lucid, por una vez, tomó la palabra. El chico intentó hacer lo correcto. Simplemente se le acabó el tiempo. No es culpa suya que los equipos de rescate se rindieran. Uno por uno, la gente se levantó para hablar. No todos perdonaban. Había ira, resentimiento, viejas heridas que se reabrían, pero el sentimiento dominante era claro. Samuel Garrett había sido humano, imperfecto.
Había hecho todo lo posible en una situación imposible. Y ahora, 3 décadas después, su familia les daba la oportunidad de recuperar lo que habían perdido. Ben presentó el acta constitutiva del fideicomiso que él y Tom habían preparado. En ella se establecía el marco para gestionar el descubrimiento, distribución equitativa de los beneficios, contabilidad transparente, supervisión de la comunidad. Todos los residentes adultos la firmarían, convirtiéndose así en socios de la salvación de Cedar Ridge. La firma llevó horas. La gente hacía cola, algunos con las manos temblorosas, otros con lágrimas en los ojos. Firmaron un documento que prometía esperanza, que decía que su ciudad importaba, que su sufrimiento no había sido en vano. Cuando se añadió la última firma, la temblorosa letra de la señora Chen, al final de la última página, Ben levantó el acta. Este es nuestro futuro, dijo. Todos juntos. Cedar Ridge no está muerto. Ya no. Los aplausos comenzaron lentamente, luego se convirtieron en algo intenso y alegre. La gente se abrazaba, lloraba, reía. El ayuntamiento se llenó de ruido y luz y de la primera esperanza real que Cedar Ridge había sentido en 30 años. Moss se quedó a un lado, observando a sus vecinos celebrar. Pensó en su abuelo, en Samuel Garrett, en Nathaniel Briggs y en todas las personas que murieron creyendo que habían fracasado. No habían fracasado. Solo necesitaban tiempo, 30 años, para que sus esfuerzos dieran fruto. La curación había comenzado. 6 meses después, Moss se encontraba en el cuenco oculto donde aún descansaba el carruaje fantasma, aunque ahora tenía un aspecto diferente. Las enredaderas habían sido cuidadosamente podadas, y una sencilla valla de madera protegía el lugar de las inclemencias del tiempo y la fauna silvestre. Las cajas habían sido retiradas, documentadas y guardadas en un lugar seguro. Lo que quedaba era un monumento a la persistencia, a la tragedia y, en última instancia, a la redención. En la base de un árbol cercano se erigía un nuevo marcador, una simple piedra grabada con las palabras que Moss había elegido cuidadosamente. En memoria de Samuel Garrett y Nathaniel Briggs, que su carga sea aliviada. Moss pasó la mano por la piedra, sintiendo su fresca suavidad. Los restos de su tío abuelo habían recibido un entierro digno en el cementerio de Cedar Ridge, junto a su abuelo. Los hermanos se reunieron después de 30 años de separación. El funeral contó con una gran asistencia, ya que todo el pueblo acudió para honrar al hombre que intentó salvarlos. Pensé que te encontraría aquí. Moss se volvió y vio a Ben abriéndose paso a través de la brecha en la pared del barranco. Su amigo parecía diferente últimamente, más ligero de alguna manera, como si finalmente se hubiera liberado de un peso que había llevado durante años. Necesitaba comprobar algunas cosas, dijo Moss. Asegurarme de que el lugar se conserva adecuadamente. La sociedad histórica está haciendo un buen trabajo. Ya han recibido 3 solicitudes de equipos arqueológicos para estudiarlo. Ben se unió a él junto a la lápida conmemorativa. Cuesta creer que solo hayan pasado 6 meses. Parece que haya pasado más tiempo. Cedar Ridge se había transformado de una forma que aún sorprendía a Moss. La nueva escuela estaba a medio construir, con su estructura elevándose hacia el cielo como una promesa. El banco había reabierto, con personal compuesto por jóvenes profesionales traídos de Billings. La calle principal tenía 6 nuevos negocios y se hablaba de la apertura de un 7º antes del invierno. Lo más notable era que las familias estaban regresando. Las parejas jóvenes que se habían marchado años atrás volvían con sus hijos, atraídas por los puestos de trabajo, las oportunidades y la posibilidad de reconstruir su ciudad natal. La población había crecido en casi un centenar de personas, y se esperaba que llegaran más en primavera. A Tom le va bien en su nuevo cargo, dijo Ben, cambiando de tema con la naturalidad de un hombre que había aprendido a interpretar los silencios de Moss. El ayudante Marsh había sido ascendido a sheriff cuando Ben aceptó un puesto como mariscal regional, supervisando la aplicación de la ley en 3 condados. Era el tipo de oportunidad que nunca habría existido en el antiguo Cedar Ridge. Es un buen hombre. Servirá bien a la ciudad, probablemente mejor que yo. Tiene una energía que yo nunca tuve a su edad. Moss sonrió levemente. Lo hiciste muy bien. Tu padre estaría orgulloso. Eso espero. Ben tocó la lápida conmemorativa. Vamos a ponerle su nombre al nuevo centro comunitario, el Centro Coulter.
Supongo que es una forma de honrar a todas las personas que siguieron buscando incluso cuando parecía imposible. Permanecieron juntos en un cómodo silencio. Dos viejos amigos que habían pasado por algo extraordinario y habían salido transformados. La carga que habían llevado durante semanas, el secreto, el miedo, el peso de la responsabilidad se habían compartido con la ciudad y, por lo tanto, se habían aligerado. Doc va a dar una fiesta este sábado. Ben dijo que era para celebrar el progreso de la escuela. Me pidió específicamente que me asegurara de que vinieras. Estaré allí. Últimamente está diferente. Más feliz. Dice que por fin ha visto lo que había dejado de esperar. Un futuro para Cedar Ridge. Moss asintió. Doc Harlan había llorado abiertamente en la ceremonia de inauguración de la escuela, y nadie lo había juzgado por ello. A sus 85 años, estaba viendo cómo la ciudad a la que había servido toda su vida volvía a la vida. ¿Qué mayor regalo podría pedir un hombre? Cuando Ben se disponía a marcharse, Moss lo llamó. Metió la mano en su chaleco y sacó la brújula de su abuelo, de latón, desgastada por décadas de uso. «Quiero que le des esto a Tom», dijo Moss. «Dile que, en cierto modo, es de su abuela. Dile que recuerde que el verdadero norte está en su interior». Ben tomó la brújula con cuidado, comprendiendo el significado del gesto. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro. Tom representa el futuro de Cedar Ridge. Debería tener algo que lo conecte con su pasado». Moss sonrió. «Además, ya no la necesito. Por fin encontré lo que estaba buscando». Después de que Ben se marchara, Moss permaneció en el cuenco oculto mientras la tarde daba paso a la noche. Pensó en su abuelo, que contaba historias sobre el carruaje fantasma sin saber nunca el papel que había desempeñado su hermano en la tragedia. Pensó en Samuel Garrett, que había tomado una decisión imposible y había pagado por ello con su vida. Pensó en Nathaniel Briggs, que simplemente había intentado hacer su trabajo y mantener a su familia. Todos ellos se vieron envueltos en circunstancias que escapaban a su control. Todos ellos hicieron todo lo que pudieron. Todos ellos merecedores de ser recordados con compasión en lugar de con juicio. Lo que hemos perdido nos moldea más que lo que encontramos. Eso había sido cierto al comienzo de este viaje. Pero ahora Moss comprendía la culminación de ese pensamiento. Lo que encontramos puede sanar lo que hemos perdido si estamos dispuestos a hacer el duro trabajo de la redención. Mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí, Moss salió del barranco y regresó al pueblo. Desde la cresta sobre el bosque antiguo, podía ver Cedar Ridge extendiéndose bajo él, las luces encendiéndose en casas antiguas y nuevas, el humo saliendo de las chimeneas, la estructura esquelética de la escuela recortada contra la luz que se desvanecía. No era el Cedar Ridge de su juventud, próspero y lleno de esperanza. Puede que nunca volviera a hacerlo, pero estaba vivo, tenía un futuro. Los niños crecerían allí, aprenderían en esa nueva escuela, construirían sus vidas, formarían familias y tendrían sueños. Eso era suficiente, más que suficiente. Moss descendió hacia el pueblo mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre su cabeza, en el bolsillo donde la brújula había descansado durante tantos años. Ahora llevaba la placa de Samuel Garrett, un recordatorio de la fragilidad humana, el coraje humano y el largo camino entre el fracaso y la redención. A veces, lo que hemos perdido debe encontrarse antes de que pueda comenzar la curación. A veces, la respuesta de una pregunta tarda 30 años en llegar. Y a veces, si somos lo suficientemente pacientes y valientes, y estamos dispuestos a hacer lo correcto incluso cuando es difícil, tenemos la oportunidad de terminar lo que otros comenzaron. Cedar Ridge tenía ahora esa oportunidad. Moss había ayudado a dársela con la orientación de sus amigos y el descubrimiento de un carruaje fantasma que nunca se había perdido realmente, sino que esperaba pacientemente a que la persona adecuada lo encontrara en el momento adecuado. Mientras caminaba por la ciudad hacia su casa, Moss se permitió un momento de paz. Su abuelo ya podía descansar. Samuel Garrett podía descansar. Todos los nombres del libro de contabilidad del doctor podían descansar. La carga se había aliviado. El futuro había comenzado. Y, por primera vez en 30 años, Cedar Ridge miraba hacia adelante en lugar de